Creo que estaba en mute todo lo que dije. A ver, díganme, Ahí sí, estamos. sí, sí, todo bien, todo bien. A ver, díganos si se escucha todo bien, si escuchan a Danilo, si me escuchan bien. Ya. ¿Qué onda, Rojas? ¿Cómo anda? Creo que sí se escucha bien, entonces. Pues bueno, repito, antes que nada, agradecerte, Danilo, el tiempo por estar aquí, por acompañarnos, por el apoyo. Ya tenemos rato de conocernos, hemos visto nuestras andanzas como indies y pues nada, agradecerte y dejarte que te presentes como debe de ser. Adelante. Me dedico a la dirección y a la comercialización de videojuegos. Disculpen mi voz, estoy un poco enfermo. En cuanto a lo que es lo que hemos hecho, o para quienes trabajamos y demás, hemos trabajado de todo. ¿Sí? Hemos desarrollado por varios años, aproximadamente unos 12, 13 años, desde el lado de la programación de videojuegos. Nos hemos focalizado en Unity, ¿sí? Somos seniors en Unity, aunque últimamente no hemos migrado, en realidad el equipo, yo migré al apartado comercial, mientras que parte de mi equipo migró a la parte de Godot, ¿sí? Sé que es algo que todavía no manejas en tu canal, pero ya Sí. tenía que mencionarlo, tenía que mencionarlo, Sí, sí, por ahí estamos tenía que en mencionarlo. ciertos grupos juntos de Godot. Ah, próximamente, próximamente, Entonces, amigos. es simplemente eso, ¿sí? Hemos llegado a un punto en donde dijimos, bueno, ya de la parte de programación pasamos a la parte de gestión de proyectos, la gestión de proyectos directamente pasamos a la gestión de equipo, y ahí fui cuando di el salto directamente al apartado comercial, que es justamente por lo que estoy hoy en día acá, ¿sí? Para ayudarles a cómo comercializar su videojuego. Muchas veces, cuando Interesante. empezamos, sobre todo, ¿qué es lo que hacen? Quiero empezar con el desarrollo de videojuegos. Ah, genial, mira, acá tenés el motor y acá te enseño cómo programar. Es lo primero que hacen. Y es lo primero que hacemos todos. Sí. Pero hacer eso es exactamente lo mismo que decir, bueno, voy a construir un edificio. Me pongo a construir el edificio y a lo último me pongo a hacer el plano. Exacto, Básicamente no. lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Totalmente. Porque está esa creencia de que la dirección de videojuegos es para seniors, es para personas altamente experimentadas. Y no, la dirección de videojuegos se debe empezar incluso antes que el game design, incluso antes que la programación o el arte. ¿Por qué? Porque es el plano. Primero estudia cómo vas a hacer el plano, ¿sí? ¿Qué juego vas a hacer? ¿A qué audiencia? ¿Cómo lo vas a hacer? Qué ¿Sí? ¿Cómo lo vas a género. comercializar? Todo. Una vez teniendo eso, claro, en la casa de la parte de género es qué vas a hacer. Ajá. Sí, ¿Por sí, sí. qué? Porque no todos los géneros son iguales. No todos los géneros tienen el mismo nivel de competencia o el mismo requerimiento, ¿sí? De calidad de juego. Entonces, eso es muy importante. Analizar justamente hoy, no, ayer estuvimos hablando justamente de la importancia de escoger bien el género a la hora de hacer tu juego o a la hora de empezar tu juego. Sí, bueno, Sí. eso es un poquito más de lo que es la introducción a esta noche. Sí, de hecho, antier estaba justamente viendo una publicación de un juego que básicamente es muy similar. Nada más el género que escogieron, digamos, es un poco la diferencia entre ellos. O sea, ciertas mecánicas diferenciaban y el género que escogieron a la hora de subirlo. Y uno ganó quién sabe cuántos miles de dólares y el otro no ganó casi nada. Casi siendo el mismo juego, nada más que al clasificarlo en el género, ahí fue lo que falló. Cambia mucho. Por ejemplo, uno de nuestros alumnos tuvo un caso así similar en donde se sentó en este planteo, ¿sí? Quiero hacer un juego tipo Simon, ¿sí? Pero quiero innovar. ¿Por qué? Porque no quiero hacer un juego clásico Simon sin más. Bien, perfecto. ¿Cómo hago?
Digo, bueno, empezá a meter nuevas mecánicas, empezá a ver qué es lo que le gusta a la gente, qué juegos similares juega la gente de los que juegan Simon. Y juegan bastante a lo que es el Piano Tile. Ujú. Bueno, entonces puedo hacer una fusión entre Piano Tile y Simon. Bien, el juego que empezaron a desarrollar quedó muy bueno. Quedó realmente atractivo porque era algo extraño, era algo, no diría único, pero sí era poco común. Y dice, bueno, ¿y qué nombre le va a poner? Y Simon, no me acuerdo ahora el nombre que le había puesto. Digo, ¿cómo lo vas a categorizar como Simon? Exacto. Digo, eres una joya y lo vas a categorizar como un Simon. Lo Digo, vas a estás hundir ahí. loco. Digo, vos lo que tenés que comercializarte es como soy un piano tile distinto porque tengo estas mecánicas. Pero soy un piano tile. ¿Por qué? Porque el mercado de piano tile es 10 veces más grande que el de Simon. Exacto. Entonces, en dónde nos posicionamos, cómo nos comunicamos con nuestro cliente, hace la diferencia. Realmente la hace. Totalmente. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, pues justamente para iniciar, ¿qué estás jugando? Para iniciar, ¿qué estoy jugando? Upa. Bueno, últimamente he estado jugando con este querido aparatejo al Ah, juego de de Batman. los pocos que juegan realidad virtual, yo también soy uno de ellos. Bueno. Al juego de Batman ha sido uno de Oh, los últimos. buenísimo, uno de mis juegos favoritos. De hecho, es mi favorito de ver. Es una pasada, me Es encanta, me una encanta. joya. Realmente me encanta. Pruébenlo, En pruébenlo. cuanto a género de juegos que me gustan, Ajá. soy mucho de jugar juegos Tycoon. Mm. También me gustan mucho los juegos de supervivencia, ¿sí? Tipo Seven Days to Day, ese tipo de juegos me encantan. Oh. Entre otros, ¿sí? Pero son los que más juego. Hay otros juegos que son, O sea, te los juego estresas y luego te frecuentemente. relajas, ¿no? Sí, tal cual. Te estresas en los Survivors y ya te Tal vas a cual, sí. relajar a los Tycoon. Claro, el Tycoon es Muy como, buena che, me estrategia. junto con un amigo, quiero Sí, charlar un rato y me pongo totalmente. ahí tranquilo, bien chill, ¿viste? Si yo ya quiero algo más Muy buena intenso, le estrategia. meto ahí va. Sí, 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 tal cual. Si no, cuando me junto con amigos, un típico juego LAN Party, olvídate. Sí, 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 ese, totalmente. siempre. Un Paddle Party o algo por el estilo, siempre es buenísimo para pasar la noche. Totalmente. No sé si sos de reunirte mucho con amigos, ¿cómo se llama? Ul- Físicamente, ¿sí? No, Para... últimamente ya no, Ah, pero pero... antes sí, era más. Ah, bien, vale, vale. El Seven No, nosotros Days. sí, aunque sea cada tanto, sí nos juntamos y pasamos toda la noche Inviten. ahí, Ah. ahí jugando. Ya videojuegos o juegos de mesa, pero en Ah, fin, juegos. sí, no, presencial me quedan un poco lejos, pero remoto, ahí luego me invitan. No, olvídate, olvídate. Cuando hacemos ahí alguna LAN party, nos juntamos, no hay problema. Sí, claro, claro. ¿Y cuál es tu juego favorito de todos los Juego tiempos? favorito. Bien, juego favorito de Que, todos los tiempos. que dijeras, yo lo hubiera querido Extrañamente, producir o diseñar. extrañamente, mi juego favorito no es de mis géneros favoritos. Ah, ¿Sí? ¿Por suele qué? Porque pasar. mi juego favorito yo lo elijo por una cuestión de lo que simboliza para mí. ¿Sí? Que en este caso es un juego de nostalgia. Es un momento de la vida que eh, me gusta recordar y es Crash Bandicoot. Me encanta, Juegas, me encanta, me juegas. encanta. No, no tanto que así como juego, hoy si me pongo a analizarlo así como juego, Claro, como tal, tiene sus como cosas, game design y pero demás, no es como tanto, pero sí me encanta por una cuestión de lo que representa, todos ¿sí? tuvimos ese momento en Play Uno jugando En la etapa Crash. que yo lo Sí, jugaba, no. esa emoción, esa nostalgia de volverlo a jugar, es Uf, eso, sí, es no, eso. totalmente. Totalmente. No, sí. Es que esos momentos retro
Es como ese momento Ratatouille, ¿no? Que lo Ah, vuelves a sí, jugar y te olvídate. remonta a a ese Igualmente, tiempo. igualmente ahora que ha salido la trilogía remasterizada, es hermoso Sí, porque, ¿qué pasa? Mucho cuando hacen los remaster, le cambian la dificultad o le cambian tal cosa y termina siendo como un juego distinto. En este caso, la trilogía han respetado el mismo nivel de dificultad. A pesar de, a totalmente. pesar de que tenemos un grave problema en la actualidad, que los juegos de la actualidad son más fáciles que los juegos en aquel entonces. Los juegos antes de la etapa del Totalmente. 2000 Hay que eran súper decirlo, difíciles. muchachos. Eran, Lo siento. claro, eran súper difíciles, no eran como los Pues es que juegos de ahora. tenías un juego para pasarlo meses, ¿no? O sea, no era como que, como ahorita que abres Steam Claro, y tienes ahí 350 juegos en tu obviamente. librería, ¿no? Digo, los que Tal menos, cual. hay unos que Tenían que muchos más, durar, ¿verdad? tenían que durar, era así. No, y tenía que durar, porque nada más tenías uno para no sé cuánto tiempo. Efectivamente. Sí, sí, definitivo. Que eso está bueno. Hicieron el remaster, pero mantuvieron la misma dificultad. Y hubo un gran debate ahí en los desarrolladores que ellos querían adaptarlo a la dificultad actual, a lo que maneja el mercado, y los de Naughty Dog dijeron que no. ¿No? Dejarlo tal cual. Sí, tal cual, y Así estuvo que bueno. bien. ¿Qué onda, Estuvo bien. Yo Panchito? creo, para nosotros los nostálgicos, estuvo Sí, bien. Sé que no para va las a nuevas abrir a nuevos generaciones no les mercados. agrada tanto eso. No, a las nuevas generaciones no le va a No agradar, me les van a agrada decir, no, tanto es eso. horrible. ¿Cómo puede ser que tengo que Sí, empezar el juego de vuelta? total, total. ¿Dónde puedo rebobinar? No, en esto no se puede rebobinar. ¿Dónde Sí, está el checkpoint acá? exacto, totalmente. Oye, ¿y cómo llegaste al mundo de los videojuegos? Platícanos, ¿cómo caíste, cómo acabaste Uf, siendo desarrollador de videojuegos? por un comentario. Ok, interesante. A ver, cuéntanos. La Cuéntanos y historia es interesante, exagera. sí. Bueno, estábamos en un foro, ¿sí? En un foro de Bequita, se llamaba el foro. ¿Mm? No, el año fue hace muchos años. Ajá, No, así no déjalo, así recuerdo bien el déjalo. año. Y yo empecé con la parte visual, ¿sí? Yo empecé con modelado 3D, animación 3D, bueno, por ese lado yo había comenzado. Y en uno de esos hice un muñeco tipo caballero del Zodiaco, ¿viste? Era un caballero con Uf, espada y toda la onda, uf. estaba re bueno. Y me dan un comentario y dice, ay, qué bonito, dice, estaría bueno hacer un juguete. Estamos hablando de esto, etapa 10.000 años antes de las impresoras 3D, olvídate, era Sí. imposible hacer un juguete a mano. Dice, qué bonito un juguete, todo lo demás. Y después llega otro comentario y dice, sí, estaría muy bueno ver este muñeco en un videojuego. Y ahí fue cuando ¿Y me qué despertó la fuiste? chispa diciendo, Sí. ¿se puede hacer un videojuego así, uno, personal? Empecé a investigar, empecé a investigar, empecé a investigar. Encontré una empresa llamada Phoenix Discom, tal vez algunas personas de acá la conozcan, sobre todo si son más viejitos como yo. Una empresa española, una empresa española. Bueno, la cuestión es que daban tutoriales de eso y todo lo demás. Yo me consumí enfermamente los tutoriales en 3 Porque segundos. así Los somos. aprendí. Sí, literal. Los aprendí creo que en 2 semanas. Re enfermo. Sí, sí. Em, y agarré y le empecé a escribir. Le empecé a escribir, che, mirá, no tengo a nadie, recién estoy empezando, no tengo a nadie del mundo del desarrollo, conocen otras personas del mundo del desarrollo que me pueden hacer contacto, ¿viste? Yo quería hacer amigos del mundo del desarrollo porque quería empaparme de eso. Pues yo sabía que si tenía contacto del mundo del desarrollo, me iban a poder compartir conocimientos y yo iba a poder Ajá. crecer. Y, y la respuesta de ellos fue muy triste y muy directa. Dice, che, ¿sabes qué? Como te vemos tan desesperado, te vamos a dar acceso a nuestro, eh, que es como el Discord de hoy, ¿sí? A su foro. Básicamente. Era un chat así, Ajá. vía voz, como hoy es en Discord, ¿no? Pero en aquel entonces se llama Raidcall, ¿sí? Se llama. Bueno, entro así, entro con toda la empresa, me empiezan a Wow. charlar, empiezan a ver.
Y digo, che, mirá, le muestro mi juego, che, no, no, así no se hace. Se pone esta imagen acá y esta imagen hace el efecto del relieve para poder que no consuma tanto. Acá tenés que cortar esto, acá tenés que hacer. Ah, Wow, olvidate, súper valioso, no manches. olvidate. Yo con, qué sé yo, habré tenido 14 15 Uf, años. no, eh, soñado. en una empresa de España, que obviamente me apadrinó, porque acá en Argentina no existía nada. Sí, sí. Acá en Argentina, a menos que hubiera ido en Buenos Aires o algo así, acá no existía nada de eso, no había facultad, no había nada. Es más, yo cuando hice mi primera Global Game Jam, acá en donde vivo, Ujú. era el único que desarrollaba en toda la población. En la sede él solo. Sí. La sede de su Y casa. tal cual. Después de ahí fui reclutando gente, gente se fue sumando y cada vez, bueno, Fui somos más, ¿no? evangelizando Obviamente. gente, así como lo hacemos Claro, nosotros. evangelizando gente. Pero básicamente de mi lugar yo fui el pionero, porque cuando Qué yo chido, qué empecé chido. no habían carreras, no habían trabajos, no había nada, ¿Y esta nada, empresa nada. española no te contrató cuando ya tenías edad de contratarte? Me quiso contratar, sí, 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 tiempo después yo estuve con ellos y después me fui, obviamente perdí contacto con ellos, me fui aprendiendo por otros lados, cuando ya me empapé en el mundo. Y tiempo después habrán pasado, no sé, unos 4 años, 5 años, me vuelve a contactar, no me acuerdo cómo se llama Órale, el muchacho. qué chido. Me vuelve a contactar y que quería que yo trabajara con ellos. Sí, pues querían desarrollar y todo lo demás. Digo, mira, ¿sabes qué? En este momento no puedo. Estoy trabajando en otra empresa y no puedo. En ese momento yo estaba trabajando para Disney Mattel, ¿sí? Oh, Y no, no podía. Fíjate. ¿era algo relacionado a videojuegos o no? Sí, 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 estaba haciendo videojuegos de sus juguetes. Sí, los Órale, juguetes qué de Disney chido. Mattel, Que ellos hacen videojuegos web, ¿sí? se acaba de anunciar Justamente el de para He-Man Brasil. y se ve buenísimo. ¿Lo viste? ¿Cómo? Se acaba de anunciar el juego de He-Man, justamente de Mattel, y se ve Sí, sí. buenísimo. Ahorita en Sí, sí, la... bueno, uno de los últimos Hitman, una parte de lo de Hitman se grabó acá en Mendoza, en Argentina, en Mendoza. Estuvimos acá con el elenco. Ya, déjame lo checo acá. Ah, bueno, de hecho debe estar en YouTube, me imagino yo. Sí, ese nuevo He-Man está muy bueno. Es un pixel art Sí, así no, el tipo último no sé, pero el último sí sé que se grabó una parte acá. como Sí, sí, sí. tipo el último Ninja Gaiden que acaba de salir de Game Kitchen. Ajá. Así, ahí lo estamos viendo en pantalla. Y cómo lo anunciaron también ahorita en la night de Gamescom, uf, casi con los muñequitos y yo no pongo el sonido. Este es el juego. ¿Qué no hace ese pixel art? Chulada. Más o menos lo que tú hacías en esos tiempos con, con los juguetes Básicamente. de Sí, Mattel. básicamente. O sea, de los juguetes, sí, vos hacías videojuegos web en ese entonces hacíamos videojuegos web. Qué chido, qué chido. Y de ahí fue cuando ya te saliste y entraste bueno, formaste Gamambit. ¿Se juntaron varios o cómo fue? No, yo después de ahí estuve trabajando un tiempo en un juego de fútbol para AFA, ¿sí? Que tenía asociación con AFA, que Ok. era cuando estaba de moda todo el tema de los stickers, de las personas famosas hacerlas en Álbum. videojuegos, ¿no? No, no, hacerlas en Ah, ok, videojuegos, ¿sí? ok. Ponerle su rostro y hacerle muñequitos graciosos y esas Ya. cosas. Entonces querían hacer un estilo futbolito, una cosa así. Bueno, estuve ¿Con trabajando Messi con o eso. sin Messi? Con Messi, obviamente. Es AFA, hermano, es AFA. Zafa, sí, sí, sí. Argentina, después de la Argentina. Obviamente con Messi. Digo, a lo mejor no le llegaban al precio. No, sí que no. Y después de eso entré en una empresa española, ¿sí? Nuevamente España. Una empresa triple A en lo que estuve ¿Pero trabajando en un siempre desde juego. Argentina o te fuiste para allá?
No, no, siempre yo Siempre de desde acá. acá. Yo no me he movido nunca. A mí toda la gente llega a mí, pero Qué yo no chido, me qué muevo chido. en ningún lado. Y estuve trabajando en una empresa AAA en un juego MMO de barcos. Así que Órale. estuve trabajando también ahí. Después de ahí tuve alguno que otros proyectos. Estuve trabajando en un juego estilo Poker Stars, ¿viste? Ujú. Pero de truco argentino, ¿sí? Ese también estuve trabajando, estuve varios años ahí trabajando. Y después de ahí, pues ya, ahí ya fue cuando dije, ok, ya es mi hora, ya es mi Ya, momento mucha y nos empresa. volvemos. En realidad he tenido varios equipos. No, Gamma Beat no es mi primer equipo, ¿sí? Ok, ok. Pero los otros equipos fracasé miserablemente, no lo voy a negar. Como siempre, sí, siempre Falta hay. experiencia, falta un montón de cosas que uno aprende en el camino. No hay otra, ¿sí? Así que bueno, mi primera incursión en hacer mi primer videojuego, ¿sí? Salió bien, nos lanzamos en Google Play, perfecto, con esa misma marca empezamos a lanzar juegos y en una de esas lanzamos un juego estilo Tetris. No era Tetris, porque eran Ujú. otros elementos, era 3D y eran cambiaban algunas mecánicas, Mecánica. ¿sí? Bueno, andate a Google Play, busca un juego de Tetris, fíjate cuántos juegos de Tetris hay. Millones, Sí, nada. Un millones, mundo. ¿sí? Bueno, nosotros, o sea, yo y el artista, yo habré tenido cuánto, 17 años, 16 años, 17 años por ahí. Eh, con esa edad, yo hice este jueguito, ¿sí? Que superó al juego de Blizzard Electronic Arts. Wow. Obviamente, lo primero que hicieron que fue demandarnos. ¿En serio? O sea, Obviamente. ya Obviamente. tuviste una demanda en No tus tuvieron, saberes. no tuvieron ni vergüenza en demandar a un nenito de 17 años. Esta gente. No, no sabe. Obviamente, yo hoy en día me llegan a denunciar, yo tengo estructura legal para defenderme. Pero yo con 17 años, obviamente que me iba a Exacto. asustar y me iba a ir. Era obvio. Era obvio. Sí, pues sí. Así ¿Y que en qué quedó eso? O ahí fue sea, cuando yo vi el ¿qué potencial. hiciste? Ahí fue cuando yo vi el potencial. Diciendo, che, mirá, soy un nenito metido, no en un garage, porque trabajaba en mi habitación, pero trabajando en una habitación, ¿cómo puede ser que mi juego, haya superado, sin meter dinero en anuncios, haya superado al juego de Blizzard? Sí, pues sí. Y ahí fue cuando dije, che, esto no es suerte. Bueno, ¿cómo hago Algo para hicimos replicar bien, esto? ¿no? Claro, algo hicimos bien, Algo que si hicimos lo bien volvemos a hacer, si que lo si volvemos a lo hacer, podemos lo replicar vamos varias a volver a veces, hacer. nos va a ir muy bien. Claro, muy bien nos va a ir. Así que bueno, traté de replicarlo, fallo tras fallo, tras fallo, tras fallo, tras fallo, tras fallo, tras fallo. No es tan fácil. Diciendo, ¿por qué? Si este funcionó, ¿por qué? Bueno, entonces ellos toda la vida, a partir de ese momento, además de que le hice la cruz a Electronic Arts, eso obviamente, Sí, sí. ¿extraño los Sims? Sí, los extraño, pero los odio. Em, Después de que te a ver, demandan lo que es voy es lo normal. siguiente. Sí, sí, no, pero a lo que voy es lo siguiente. Dije, ok, el videojuego no es en sí el videojuego. Tiene que haber un sistema. Tiene que haber algo por detrás, una estructura por detrás que me permita, no diría el 100% de que el juego va a funcionar, pero sí que tenga mayores Sí, chances. claro. Y ahí fue cuando me obsesioné con gestionar el proyecto, en cómo hacer el juego entretenido, en cómo validar una En el idea, diseño y en cómo producción de investigar el videojuegos. mercado. Todo, todo. Y hoy en día estoy en dirección de videojuegos, ¿sí? ¿Eso Que la fue hace dirección de cuántos años? videojuegos... ¿Cómo? ¿Eso fue hace cuántos años que empezaste a investigar todo eso? 15 años. 15 años llevas ya, digamos, metiéndote, clavándote en toda esa parte de diseño y producción de videojuegos. Y en realidad la mayor parte me la pasé programando juegos. Programando y probando y probando y probando. Porque mi idea era, che, en algún momento va a salir, ¿viste? Pero nunca salió. Es Pero lo que, nunca salía, nunca la salía, idea que nunca todos salía. tenemos, ¿no? Claro, es como diciendo, voy a tirar, en algún momento En va a algún salir. No, momento. no sale.
Uno va a sale. pegar. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no entendía el tema de la dirección. ¿Qué pasa? En uno de esos, yo agarro un juego, ¿sí? Que lo habíamos lanzado, y me contacta un publisher, ¿viste? En este Ujú. caso me contacta Voodoo, entre otros publishers que me contactaron para ese juego. Probamos el juego y fracasó miserablemente. ¿Por qué? Porque dentro de los que es el publishing, a vos te piden probarlo con su mercado y te dan métricas. Y las Claro. métricas fueron horribles. O sea, literal, nosotros reteníamos 3 minutos dentro del juego. Era espantoso. Y el Y voy juego a decir, duraba 240 horas, ¿no? claro, pero el juego era muy bueno, visualmente estaba muy lindo, tenía un montón de descargas, tenía un montón en cuanto a rate, de la cantidad de estrellas, tenía muy lindas reseñas. Y voy a decir, ¿cómo puede ser? No, no Y ahí retenía. entendí de que es el tema del mercado. El mercado cambia mucho. Mm. Porque si bien yo con mi público, yo pude hacer crecer ese juego y funcionaba, en el público de ellos fue un desastre total. Volvemos a lo mismo con el tema de los géneros, Claro. el mercado. Los mercados son Mi diferentes. mercado latino lo aceptaba y le encantaba el juego. El mercado estadounidense lo odiaba. ¿Bien? Entonces hay que entender todo ese tema. Lo Claro. mismo pasa cuando nos metemos en los mercados asiáticos, que es incluso más competitivo. Todavía con una mentalidad muy Entonces, diferente todavía. sí, entonces dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a rendir. Yo soy bien testarudo. Bien testarudo y mi Resiliente. socio es el doble Ya testarudo que yo. somos dos. Así que ya no me voy a rendir. Aquí estamos. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos un segundo juego, pero no le podíamos venir a decir a Voodoo, che, mirá, acá tenés otro juego, probalo. Otra Cuando el otro juego oportunidad. había sido un desastre. Otra Claro, oportunidad. cuando el otro juego había sido un desastre. Entonces, ¿qué dije? Bueno, tengo que hacer una estrategia para que Voodoo me vea, me busque, me contacte y desee trabajar conmigo. Uf. Así fue como fue. Hice una estrategia en donde empecé a agregar a ciertos directivos de Voodoo. No le escribía ni nada, los agregaba, simplemente para que yo ¿Pero apareciera en a su perfil. LinkedIn o qué? A LinkedIn, ¿sí? Eh, Para que yo apareciera en su perfil, nada Ajá. más. Cuando empezaron a aparecer en el perfil, ok, genial. Y subías Después de devlogs ahí, a LinkedIn. yo empezaba a publicar, ¿viste? Ajá. Y cada tanto tenía un like de ellos, ¿sí? Y después me empezaron a seguir en mi página de LinkedIn. Cuando vi que habían varias personas stalkeándome de Voodoo en mi página de LinkedIn, listo. Convertí mi página de LinkedIn básicamente en un devlog Ajá. para Sí, ellos. claro. Así, se los di en bandejas. Le di KPI, le di métricas, le di todo en esa página ¿sí? Hiciste de una LinkedIn. presentación ahí, básicamente. Literal, básicamente le hice el pitch deck ahí más o menos. Exacto. Literal. Ahí está el tip, muchachos. Escuchen, esto es oro. Fue la estrategia. Sepan cómo se contacta un publisher cuando uno está empecinado que quiere trabajar con alguien. Bueno, me contactan. Dice, bueno, mirá, vi que estás desarrollando un juego, ta. Si querés presentarlo en la plataforma que ya habíamos pactado con el juego anterior. Sí, perfecto, listo. Presenta la plataforma. Chan, chan, Eh, chan. Teníamos la mala suerte. Ese día, no sé qué pasó. ¿Te acordás cuando hubo un momento en donde Meta había tenido problemas con el cambio de algoritmo y Ujú. se había caído el sistema? Sí. Bueno, el tema es que lanzamos el juego, hicimos todo, las métricas nunca llegaron. Sí. Bueno, Y pudo haber nosotros nos sido bueno y quedamos, malo. nosotros nos quedamos diciendo, ¿Y ahora? uy, ¿Y ¿y ahora? ahora? ¿Y ahora? Claro, entonces fuimos y le escribimos diciendo, che, mirá, vos me dijiste que hiciéramos tal cosa, nosotros le hicimos tal cual, pero las métricas no llegaron. Y nos dijeron, no, ¿sabes qué? Hubo un error en el sistema y nosotros no nos vimos, la culpa es de nosotros, así que le vamos a dar un segundo lanzamiento. Ok, digo, déjame a mí, digo, corregir un par de cositas y hacemos el segundo lanzamiento. ¿Dale? Perfecto. Bien. ¿Qué pasa? Yo
no me voy a confiar de métricas externas. Jamás. Entonces, ¿qué pasaba? Yo ya tenía, yo ya tenía desde mi lado métricas internas. Y yo sabía perfectamente que habíamos fallado. No, habíamos fallado, pero por muy poquito. Ajá, No era que nos faltaba tanto. Nos faltaban 4 minutos de retención para llegar a lo que ellos pedían. ok. 4 minutos, era muy poquito lo que nos faltaba. Y dijimos, che, vamos a hacer estos ajustes y lo vamos a lanzar. Y la va a pegar. No, no, y la va a pegar, le digo. No hay más, la va a pegar. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Ahora, entonces dijimos, bien, lanzamos con esos cambios. Y las pruebas son 3 días, las pruebas. ¿Sí? Vos comenzás y te estás por lanzamiento en 3 días. Entonces, en 3 días no puedes hacer actualización, no puedes hacer nada en tu juego. Queda totalmente parado porque está corriendo la campaña. Exacto. ¿Ok? Bueno, por lo general pasa el primer día, pasa el segundo, pasa el tercero y te contactan recién como el quinto. ¿Por qué? Porque es como Google Play y como Meta. ¿Sí? Es lo mismo porque ellos utilizan esos datos. Como no son datos en tiempo real, vos tenés que esperar de 24 a 48 horas que Aunque terminen se de recolectar descarguen. todos los Ajá. datos. ¿Entendés? Bueno, entonces por lo general recién al quinto día te daban el resultado. Bien, se lanza el primer día, no habíamos terminado las primeras 24 horas y ya me estaban contactando. Ya me estaban Wow, qué contactando de chido. Voodoo y querían trabajar conmigo. Qué chido, qué Nos chido. pusimos de acuerdo, hicimos la llamada, nos pusimos de acuerdo, bueno, la llamamos, yo sabía los nervios que estaba, yo estaba, pero Sí, me que me imagino. explotaba. Y ellos ya había tenido una reunión, inicialmente ya habíamos tenido una reunión con el otro juego, con ellos, pero ahora era otra cosa. Ahora sí ya era. ¿Por qué? Ya era la Claro, porque siguiente ahora ya etapa. había otra cosa, claro. Agarra, me presentan, che, mira, sabes que me encanta tu juego, vi que lo implementaste muy bien, pero nosotros ese género no lo trabajamos, trabajamos en estos géneros. Así que no me interesa tu juego, no te lo vamos a fondear, dice, Caray. pero me interesa que trabajes con nosotros, que hagas juegos para nosotros. Bueno, digo, puede ser, le digo, Bueno. a ver, ¿qué me ofreces? Exacto. Y cuando me empezó a ofrecer las cifras eran una locura. Es decir, Qué nada, chido. era una locura. Entre una cosa y otra, sin estirar demasiado la historia, terminamos cerrando con Voodoo y actualmente seguimos trabajando con ellos. Gracias a Dios, sí. O sea, sigues Gracias a desarrollando para Dios. ellos. Sí, 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 tenemos equipos. En realidad ahora, tal como te había mencionado, no trabajamos ya casi en desarrollar videojuegos, sin No, nosotros, diriges. sino que estamos ayudando a equipos de desarrollo a lanzarse. Y esa es nuestra propuesta, ¿sí? Es la propuesta. Che, nosotros te enseñamos a direccionar tu videojuego, comercializar tu videojuego, porque yo ya tengo el contacto de ese publisher y de otros publishers con los que estamos trabajando, hacerte pasar derecho. Directamente, che, mirá, yo tengo este muchacho que tiene este juego que yo ya sé que va a funcionar. Yo ya sé que va a poder entrar Ya, en la ya etapa tienes sin ese ningún ojo. problema. Y no solamente ese ojo, sino que yo ya sé qué métricas quieren. Sí, también. Entonces, si ya sé qué métricas quieren, simplemente yo instalo un sistema de analíticas con, obviamente, dirección y comercialización. Digo, ok, listo. Ustedes ya cumplen el requisito. ¿Pero qué requisito? Ya cumplen el requisito. Simplemente le hago el contacto y pasan derecho. No No, no pregunten por qué. preguntes más. No pregunten, che, ¿y cuánto me van a comprar mi juego? Y tu juego puede ser comprado entre $200.000 a 1 millón. ¿Cómo que sí, a 1 millón? Si les va bien, les pueden pagar hasta $1 millón por su juego. Oh, en realidad están Sí, claro. entusiasmados las chicas. No, pues no es Y para pasa. menos, no es para menos. Por acá nos hacen una Hasta pregunta, el momento Jesús. ninguno ha llegado al $1 millón. Pero Hasta el sí a momento. los 200, Aquí trescientos podría cincuenta, estar, incluso algunos aquí podría trescientos estar el cincuenta mil próximo. dólares. Sí, sí, se han llegado. Ah, sí, es que no. ¿Cómo? Aquí podría estar el próximo, digo.
obviamente, sin ningún problema. Jesús nos dice, ¿sentiste una diferencia notable en la dinámica técnica de los equipos desde tus primeros empleos hasta que te uniste a la empresa española? Hasta que la empresa española, sí, lo sentí muchísimo. O sea, Pues, ¿qué sí. pasa? Yo en la mayoría de los equipos que yo había entrado inicialmente, yo estaba en una postura, no diría superior, pero sí de las más altas, ¿sí? Entonces yo era como el que técnicamente era el que más sabía. Cuando yo entré a la empresa, esta AAA de España, yo era el que menos sabía. Eso es lo Me chido, que ahí encontré es con un cuando mundo, creces, ¿no? claro, ¿no? Me encontré con un mundo de ego. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó acá? Acá yo soy un Te llegó pinino el en comparación de trancazo ahí. estos monstruos. Eran monstruos, no eran personas. Eran monstruos los que estaban ahí. Qué chido. Era impresionante diciendo, no, pirá, pero hacemos esto. Ah, no, pero para esto hacemos así. Me decía, agarras esta, y ahí pone acá, pum, pum, y te lo hacía en 3 segundos. Y digo, chabón. Y eso, que yo para entrar en esa empresa española hice una hazaña bastante grande. Y aún así terminé siendo el que sabía menos. ¿Qué pasa? A mí me dijeron, che, mira, acá es corta. Tengo un problema. Ya llevo 5 programadores que no lo pueden resolver. ¿Sí? Si vos lo resolvés, entras derecho. No me hace falta tu currículum, no te hace falta nada. Yo sé que vos Así. desarrollás. En aquel entonces yo enseñaba Unity. Entonces yo ya sé lo que vos sabes. Simplemente tenés que pasar la prueba. Ok, ¿cuál es la prueba? La prueba es sencilla, es un juego de barcos. Pero tenés marineros. Los marineros, cuando chocan con el mástil, ¿sí? O cuando chocan con partes del barco, el barco se mueve. No se debería mover. ¿Por qué? Porque el barco es 10 veces más pesado que el muñeco. ¿Sí? Pero en cuanto a arquitectura de videojuegos, eso sucede. ¿Por qué? Porque la física no puede determinar eso. Cuando vos chocas un muñeco, el mástil, el barco está flotando, porque no está agarrado a nada, está flotando en el aire o en el agua, es lo mismo, el barco se movía. Y dice, y bueno, ¿y qué tiempo tengo, digo, para resolver esto? Y mira, dice, el primer programador estuvo un mes, el otro programador estuvieron entre 3 semanas, un mes y medio para resolverlo, y no lo pudieron dejar bien. Ok, ¿cuánto tenés? Y le dice, mira, como, como máximo te puedo dar, dice, 3 semanas, un mes para hacerlo. Bueno, veo qué puedo hacer. Me desconecto, no me vuelve a escribir el muchacho. Yo me pongo a trabajar. Me dan una parte del repo porque ellos trabajan por partes. ¿Sí? Entonces te dice, bueno, che, te doy esta parte para que vos hagas esto. No tengo conexión con todo el resto del juego, obviamente. Me pongo a programarlo. Lo vuelvo a contactar en una semana. Probalo, le digo, me parece que lo resolví, digo. Y efectivamente lo había resuelto en una semana. Olvídate. Me dijeron, ya mismo pasa. Ya. Pasa por tu primer Ya mismo. pago, ¿verdad? Olvídate, sí, sí, sí. Pero eso que realmente fue una hazaña, fue la hazaña más grande, creo, en niveles técnicos. eh, Aún así, yo era el que menos sabía de los que estaban ahí adentro. Era impresionante. Y usaban Unity. ¿Cómo se dice en Unity? Eran muy bestias, Mm. muy bestias. Es decir, no, mirá, pero acá tenemos que hacer tal cosa. No, no, no. A ver, para que te monte un servidor. Agarrá, en 20 minutos te montaban un servidor, te generaban servicios, socket y todo, y los tenías a la mano en menos de 20 minutos. Una bestia. Esa No es era la como ahora industria que vos triple tenés un A. montón de servicios online, tipo, Ajá. no sé, Amazon, Google Cloud y todo lo demás que Eh, vos hoy en día podés montar algo relativamente rápido. En aquel entonces no había nada de eso. Y si había, era súper costoso. sí, claro, ¿no? Eran servidores Entonces, dedicados, no, ¿no? eran muy bestias, muy bestias.
chido, Y qué bueno, chido. gracias a ellos aprendí un montón. Aprendí muchísimo. Me imagino. Aprendí muchísimo de red, muchísimo aprendí. Y aprendí mucho de rendimiento. Bien, muchísimo. Son dos cosas que aprendí un montón. Lo que sí me sorprendió mucho, que a pesar de ser una empresa triple a pesar de ser un juego gigante, no utilizaban patrones de diseño súper complejos como la mayoría de la gente piensa. No lo usaban. Qué chistoso. Usaban patrones, sí, había que utilizar lo que es eh, los principios básicos, sí, pero Ujú. no los principios sólidos, los Sí, sí, clásicos de sí. toda la vida, ¿no? Pero no habían patrones así súper complejos. Sí, no estaba Uno todo. piensa, bueno, voy a entrar en una triple A, voy a ver los patrones, va a ver recontra Patrones, complicado. microservicios, sí. Ah, sí, sí, es lo que uno tiene en la mente, pero Sí, sí. claro. No, Y no, oh, no, nada que ver. sorpresa. Sí, sí. Sí, pues es Y que después cuando no estuve siempre. trabajando en Disney, me topé con un compañero, ¿sí? Después de ese trabajo de Disney, o sea, ese mismo equipo, nosotros estuvimos desarrollando otro juego más, ¿sí? Que es el juego de fútbol este que te comentaba. Ujú. Bueno, en este juego de fútbol me topé con este muchacho, que bueno, incluso hasta hoy en día sigo en contacto con él, también tiene una empresa de videojuegos y está a punto de lanzar. Qué Eh, la verdad que ese muchacho fue un crack, ¿sí? ¿Por qué digo fue? Porque en ese equipo, sí, estaba este muchacho con el que yo sigo en contacto y otro muchacho, era como, chabón, un bestia, literal, un bestia. ¿Viste? Cuando voy a decir, che, mirá, yo tengo 10 años de experiencia, por poner un ejemplo, y sé esto, ¿no? Flaco con 5 años de experiencia te pasaba el recontra trapo. Era pero Sí, muy bestia era el tipo. ¿Qué pasó? Se cansó, se quemó la cabeza. sí, sí. ¿Por qué? Porque él estaba todo el día programando, terminaba el horario de trabajo, Y se le pasaba seguía. libros a estudiar programación y era todo el santo día. Obviamente, no tenía pareja, no Si no tenía hay vida social, no tenía balance, nada. eso pasa. No, era 100% eso. Obviamente, era una estrella. Pero voy a decir, ¿para qué si en realidad, en cuanto a dinero, no te pagaban por una estrella? Exacto. Así que llegó un momento que se cansó y lo abandonó. Siendo muy bueno, muy hábil en eso, lo abandonó y se dedicó, creo que al servicio de turismo o algo por el estilo, no me Que acuerdo. nada que ver. Nada que ver, no, nada que ver. No quería saber más nada de computadora. Ya no quería Qué volver a cosa saber nada de algoritmos. ahora. Pero la verdad que, como te digo, me he topado con gente muy grosa. Me acuerdo que en el juego de este de piratas, Ujú. estuve trabajando con un muchacho que era el que hacía el level design. Ok. eh, Manejaba un montón del tema de la iluminación y la manejaba. Y sí, chabón, te generaba unos escenarios que eran hermosos. Y digo, ¿cómo sabes todo eso? Ah, dice, yo porque fui iluminador de Pixar, dice. Estuve Ah, trabajando así en casual. iluminación. Así, imagínate, y Así. yo con él, súper confianza, o sea, yo con él charlaba como que era cualquiera, ¿viste? Y era un crack el tipo. Así lo Así, dice como si fuera cualquier cosa. así como, sí, fui a la esquina a comprar dulce, ¿viste? Tal cual. Sí, No, no era manches. cualquiera. Y sí, que yo después me puse a ver si vos en el juego teníamos al doblaje español de Jack Sparrow, lo teníamos como voiceover dentro del juego, te puede dar una idea qué tipo de gente trabajaba ahí. Sí, Te vuelvo a claro. decir lo mismo, yo era el más pinino en comparación de toda la gente que laburaba ahí, era impresionante. No, pues, Pero aún así, yo preferí estar solo, ¿por qué? preferí el mundo indie. El mundo indie, me gusta más el mundo indie. Pero fue decisión Puedes decir, tuya ¿por propia. qué? Si tuviste la Exacto. ¿Por posibilidad de qué? trabajar a lo grande. ¿Por qué? Porque a lo grande sos bueno, pero no tan bueno. Aquí lo que Ujú. voy. Incluso yo, hay una entrevista
de un muchacho que trabajaba para justamente Batman. Ok. Estuvo trabajando 4 años solamente en el movimiento de la capa de Batman. Imagina estar trabajando 4 años Sí. solamente en una cosa. Solamente en una cosa. Sí. No te Sí, es que imagino. son No, tan yo no me grandes las imagino. empresas que están No, muy no, no, es que ya especializadas. lo sé y lo entiendo, porque es una cuestión de Pero jerarquía. sí está ¿Sí? cañón. También hice consultoría para, ¿cómo se llama? Para una parte del juego de FIFA. Y que sí, Uf, obviamente, tiene una cantidad de sí, claro. secciones impresionantes. Vos querés hacer un cambio y tenés que pasar por 300 jefes para recién que le llegue a la gente responsable. Es una locura, es mucha burocracia. Sí, claro. Es una burocracia enorme. Entonces, más vale, te dicen esto, bueno, hacelo y listo. Ni te gastes. Entonces, hubo ese problema. Si yo tuve ese problema diciendo, che, todo bien, puedo aprender, especializarme muchísimo, ganar mucho dinero, porque no te voy a mentir, era muy buen dinero, pero si el día de mañana ellos me rajan, la única forma de que yo pueda tomar trabajo va a ser en otra empresa Eso triple A, sí. porque en otro lado no me van a tomar, pues no voy a saber hacer otra cosa. Eso es lo que pasa. Sí, Ahora que dice, total. no, que la industria del videojuego está mala, que esto, en realidad no está mala. En realidad es porque las empresas triple A ya entendieron que no necesitan tanta gente. Y cuando lo que sucede es esto, despiden a gente trabajando en triple A, gente que ha trabajado en una sola cosa por 10 años, no saben hacer otra Solo cosa. sé hacer Son movimientos muy de capas de expertos. Batman. Sí, son muy expertos. Genial, son muy expertos. Dale, hacete un juego indie, a ver, señor experto. A ver cómo te va. Muy mal. Vas a saberlo hacer la parte técnica y nada más. Claro. ¿Entiendes? Entonces fue cuando ahí dije, me voy a tirar por mi cuenta. ¿Por qué? Porque me voy a golpear y me voy a pegar, pero bien duro. Sí, me voy a pegar bien duro. Pero voy a aprender todos los pasos del camino. Claro. Después de ahí yo me voy a decidir en qué me voy a especializar. Y ahí fue cuando Y empecé a ahí fue lanzar cuando. 1, 2, 3, 4 juegos y así sucesivamente. Después empecé a trabajar para empresas, después empecé a hacer simuladores, después empecé a hacer experiencias virtuales, capacitaciones, bueno, por todos lados. Pasaron muchos años, ¿no? Y, Así y que, ahorita en Gamambit, ¿en qué sí. están trabajando? Y ahora estoy terminando el último simulador, por eso tengo los cascos, ¿sí? Ah, ok. El último simulador y ya de ahí estaríamos dejando, ¿Y si como Dios IP quiere, propia están estaríamos. haciendo algo o no? No, estamos actualizando en realidad no estamos actualizando, estamos haciendo pod de un juego. Un Ok. juego de granjas que es el que tenemos publicado. Ah, sí. Ah, Eh, sí lo lo recuerdo. estamos haciendo por de, Está chido. obviamente, esto, Shh, obviamente, top secret. top secret. Estamos haciendo por de Unity a Godot. Uf. No me maten. Bueno, hasta aquí Estamos haciendo llegamos, por de muchachos. Unity a Godot. No, no No, me maten, por favor. no, pero es interesante saber el por qué. ¿Por qué? Bien, excelente, excelente pregunta. Bien, primeramente, para los publishers es lo peor que podamos hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los publishers Godot no les gusta todavía. Pero ¿qué sucede? La mayoría de lo que es el trabajo freelance se mueve mucho más Godot que Unity. Hoy en día las pequeñas empresas son más Godot que Unity. Las empresas grandes se mueven con Unreal. Las empresas pequeñas se mueven con Godot. Otra de las cosas, Godot no requiere tanta capacidad de máquina, lo cual podés contratar tranquilamente a personas sin necesidad de depender tanto de los requerimientos de hardware. Otra de las cosas, ¿sí? Además de la optimización. ¿Sí? En cuanto a Godot, en cuanto a la optimización, es genial, ¿sí? La verdad que es súper óptimo para lo que es la exportación tanto para celulares como para web, ¿sí? Para web es lo mejor de lo mejor. No sé si hay otro motor que maneje tan bien lo que maneja, como lo maneja Godot, la parte de web. La parte web no pesa nada.
Literal, Ok. no pesa nada y lo podés incorporar casi de forma nativa. Nosotros hemos hecho hasta juegos para Telegram en Godot. Es una locura. Cosa que Sí. en Unity eso no lo puedes usar. Entonces había varias pro. Entonces dijimos, bueno, o podemos empezar un juego nuevo y hacerlo en Godot. Y a la par lo hacemos, pero vamos a estar manejando dos motores y al final no nos vamos a poder empapar del motor. Hacemos el port. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser recontra difícil. Y más porque ya tenemos gente activa y tenemos usuarios activos diarios. Uf. Sí. ¿Y la gente nos está esperando? Sí. ¿Y la presión nos está matando? También. También. Bien, Pero sí, ahí y lo digo con orgullo. andamos. Pero ahí andamos, no es ahí andamos. Lo hacemos bien. Lo hacemos bien porque lo hacemos con dirección, porque analizamos antes. No es que nos tiramos por tirar, ¿sí? Realmente Como analizamos debe el ser. paso. Como debe ser. Ya Hacerlo sabemos bien. cuándo lo vamos a lanzar, ya sabemos qué características vamos a tener, ya sabemos un montón de Sí, cosas. y vas, ¿Sí? vas migrando por sistemas, vas migrando parte por parte, checando que nada se rompa. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero cuando uno tiene realmente dirección, eh, en realidad el port no es tanto. No es tanto. Es más que nada, haces el port grande de los grandes bloques de sistemas, después le haces los microsistemas y después a reparar bugs, Exacto, básicamente. tal cual, tal ¿Sí? cual. Y que en algunos casos es reparar bugs no porque ya los hackeaban, sino porque son arquitecturas de software distintas y las tenés que implementar distinto. Entonces van a salir bugs Claro. distintos porque la lógica es distinta. Qué Así que bueno. interesante. Oye, digo, ya viendo que básicamente has trabajado con la industria española, pues obviamente conoces la industria argentina, e imagino que ahora que estás viendo a más chavos y estudios hacer videojuegos, pues has tenido como que la idea general. ¿Cómo es tu percepción de la industria en la TAM? O sea, en la TAM contra la industria Y mira, estadounidense o europea. yo he trabajado en México, trabajo para proyectos en México, proyecto en Colombia, bueno, ahora estoy trabajando para una representación comercial del Perú. Em, He estado trabajando en un proyecto de Costa Rica, de Chile y bueno, obviamente Argentina. En Voz cuanto a Latam, autorizada, voz autorizada. ¿A qué es duro? Duro y en a la cuanto a cabeza. Latam, bien, les voy a decir la cruda de verdad. La realidad, sí. Sí, no saben hacer nada. Ese es el gran problema. Sus ideas son muy innovadoras, pero los publishers miran para otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos la cultura de que somos pequeños. Tenemos la cultura de que el grande es el malo. Y nosotros tenemos que ser pequeños y vamos a ser pequeños toda la vida. Tenemos la cultura de inferioridad. Sí. Tristemente, nos metieron eso toda la vida. ¿Por qué? Pues no podemos competir con Estados Unidos o con Europa. No podemos. ¿Cómo va a ser Ajá. posible? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo va a hacer que un niñito en su habitación supere A a Blizzard. una gran empresa de Estados Unidos? No, ¿cómo va a pasar ¿Cómo lo eso? van a Es demandar? imposible. Claro, ¿y cómo me van a demandar? Hijo de mí. ¿Entendés? Siempre es eso. Y tú dices, no, porque vos sos muy bueno. Yo no soy bueno, mano. Yo soy como vos y yo como cualquier otro. Exacto. Lo mismo todos piensan cuando empiezan a trabajar conmigo. Tú dices, no, porque vos ves allá. No, le digo, cuestión de visión, le digo, cuestión de dirección. Y ahora de la comercialización. En realidad, a niveles técnicos, hay mil cosas que yo no sé. Y tampoco me interesa saberlas. Que no me hacen falta. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés la mentalidad de que, no, los publishers son malos. Mm, mm. No, no, no. No, no, la gente rica es porque choreó, porque vende droga o porque alguien cagó. Porque no pueden ser ricos. Es esa, por así Sí. decirlo, creencia sobre el dinero mismo. Eso te limita mucho. Mentalidad, desde ahí empezamos, ¿no?
La Desde mentalidad. ahí. Por algo, en mi capacitación, lo primero que hago es, el primer módulo, literal, el primer módulo de mi capacitación es habilidades blandas, en donde hablamos de mentalidad. Mentalidad de ser líder, la mentalidad de cómo dirigir un equipo de trabajo, mentalidad sobre un montón de temas puntuales. ¿Por qué? Porque es algo que solamente te enseñan para líderes. ¿Por qué tiene que ser para líderes? ¿Entendés? Sí, claro. ¿Por qué tiene que ser para líderes? ¿Por qué los mastermind y todas esas cosas? Bueno, que obviamente yo me capacito y demás, pero ¿por qué tiene que ser para líderes? Tiene que ser para todos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, si yo necesito dirección de videojuegos, si yo necesito tal cosa, ¿por qué necesito tener una gran trayectoria para poder aprenderlo? ¿Por qué no lo puedo aprender desde ya? Claro. ¿Por qué no a un adolescente no le puedo enseñar gestión financiera para que cuando ya sea grande la saque de taquito? ¿Por qué? Oh, porque es cosa de grandes. Ya. ¿No Nah. es? Sí, platícanos Esa es la más cultura latinoamericana. de tu curso. Digo, ahorita que ¿Cómo? ya que lo mencionaste, platícanos un poquito más de la capacitación que das. Ah, bien, las capacitaciones tengo, bueno, básicamente son tres planes. Es Indie Level Up para todos, pero tiene tres planes. El plan Free, ¿sí? Tenemos el plan Startup, que es el que vos acabas de pasar, es el Startup. Ujú. Y después tenemos el otro plan Plus, ¿sí? Cada uno con sus características, ¿sí? Este va mucho más de lo que es mentalidad de lo que vendría siendo, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Como startup, ¿sí? Porque dentro de un videojuego somos como independientes, como Sí, claro, emprendedores, somos como una startup. empresas. Sí, en Es realidad a marca futuro vas a personal. ser, Marca a personal, futuro vas exacto. a ser empresa. Actualmente vos qué vas a hacer? Vas a ser marca personal, vas a ser una startup, ¿sí? Ujú. Y necesitas tener la herramienta de una startup. Bueno, básicamente serían eso. ¿A qué es lo que enfoco con esto? Y enfoco, por ejemplo, ¿qué tan grande es tu equipo para asumir un proyecto? Es decir, mira, yo quiero hacer este videojuego. Bien, perfecto. ¿Tenés el equipo lo suficientemente grande para poder ejecutar ese proyecto? ¿Sí o no? ¿Y cómo voy a saber eso? Hay una métrica. Esa métrica no la invento yo. Esa métrica, gracias a Dios, me la dio Vudú. Gracias a Dios. Y le Gracias, agradezco Voodoo. mil veces a Tangay, no creo que me esté viendo, pero le agradezco mil veces a Tangay por darme ese excelente tip. ¿Y cuál es la Eh, métrica? ¿Cómo? Compártenos, ¿cuál No, es no, la métrica no la te la métrica? digo. Compártela, vamos. Así como lo La hicieron contigo, métrica, hazlo por nosotros. por nosotros. La métrica básicamente sería la siguiente. Vos primero tenés que saber cuál es el scope de tu juego. Es decir, bueno, ok, mi juego va a tener un scope de, no sé, 10 meses. ¿No? Ok, tu juego lo vas a hacer en 10 meses. Eso es lo que tú crees, lo que tu mente cree, ¿no? Mm, Pero de ahí a que lo puedas ejecutar son dos cosas distintas. Bueno, yo no te voy a discutir eso. Ahora ejecutame un prototipo jugable. Bueno, el prototipo jugable tiene que estar en el 10% de ese tiempo. Es decir, si son 10 meses, en un mes. Si en un mes no lograste un prototipo jugable divertido, el proyecto te queda grande. Porque no te vas a demorar 10 meses. Vas a demorar exacto. mucho más. Entonces, ahí tienes que hacer dos cosas. O achicas el proyecto o agrandas tu equipo. Pero ese proyecto, así como está, tu equipo no lo puede enfrentar. Esa es la métrica. Ahí está, muchachos, ahí está. Ahora, Ahí querían la clave, bueno, ahí la sí, tienen. anótenla, anótenla. Y justamente siguiendo en este tema, ¿cuáles son los cinco errores más comunes que tú ves en los equipos que están empezando? En los equipos que están empezando. Bien.
Los equipos que están pensando, el gran problema es el ego. Eso es un gran problema, Uf. enorme. Dices, bueno, a ver, espera, ¿cómo que es el ego? Sí, es el ego. Porque vos a un equipo que recién está iniciando le decís, che, mira, tenés que aprender esto, esto, esto y esto, y te dicen, no, ¿sabes qué? No, porque mi juego la va a pegar. Porque mi juego es 10 veces mejor a los juegos que hay hoy en día. Ok. Porque mi idea es espectacular. Sí, la típica Ellos creen idea. que la idea que ellos han tenido, creen que la idea que ellos han tenido es una idea ganadora, que es normal, todos creemos que nuestras ideas son ganadoras, y que a nadie más se le ha ocurrido. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es saquemos el ego de un lado y vamos al caso más concreto. Bien, ¿has lanzado un juego antes? No. Entonces, ¿cómo sabes que va a funcionar? Porque he jugado un montón. Una cosa es jugar, otra cosa es diseñar, pa. Vamos, Sí, dos cosas muy totalmente distintas. diferente. Muy distintas. Dos mundos. Yo puedo haber jugado un montón, pero de ahí a No. ejecutarlo son dos cosas distintas. No, ¿por qué? Porque mi juego va a ser tal o cual cosa. Bien, ¿sabes cómo se hace técnicamente ese tal o cual cosa? Un profesor de game design siempre me decía, dice, ¿qué pasa? La gente capaz que le gusta, no sé, Max Payne, ¿sí? Vamos a empezar con Ujú, Max Payne ujú. uno. Dice que Max Payne uno cuando vos disparabas caía en cámara lenta y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Lo que agarran dice, ah, yo quiero un juego como Max Payne y que cuando dispare, en vez de que haga la cámara lenta, que haga esta otra cosa, ¿sí? Y que salga el efecto de acá y se ponen a ver detalles visuales. Sí. Es lo que ellos creen que es importante y eso lo toman como el pilar del game design. Esa es su idea innovadora. Es, No, pues ahí no. está el gran problema, No, pues no. ¿sí? A ver, yo me contactan un montón de personas a diario. Me imagino. Capaz que De por mes, muchas capaz que ideas por mes, revolucionarias. no, no, capaz que por mes a mí me suelen contactar, qué sé yo, 300, 500 personas, porque están los anuncios, está el curso, está un montón de cosas, ¿ves? Eh, entonces, me encuentro de todo, de todo. Como hay gente que realmente la tiene de ganar. Y vos decís, flaco, tenés todo. Y no se animan a dar el salto. Ay, porque no sé si me va a ir bien. ¿Y qué más da? No, No lo vas a saber si porque no es lo haces. claro, no, porque es complicado. Bueno, la tenés toda de ganar. O sea, en cuanto a nivel de contexto, tenés todo. Ujú. Tenés la capacitación a mano para que vos lo puedas hacer. Tenés el contexto de bajo costo en el cual podés vivir todavía de tus viejos. Exacto. Tenés el contexto de que no tenés que luchar con el estrés de la familia, ni con el del dinero, ni de nada. Puedes desarrollar lo que vos quieras. Es el mejor contexto que hay. No, porque soy muy joven. Yo empecé a los 16 años, 15 años y medio. Y era joven, bueno, sí, tal vez para algunos. Pero no, no, en realidad no. En realidad el gran problema de ahí, te vuelvo a decir lo mismo, es el ego. El ego porque ellos creen que pueden tomar un juego triple A, modificarlo y que sea la gloria. Primeramente, no van a lograr un juego triple A. En su primera instancia, no lo van a lograr. Definitivamente. Es imposible. A ver, quién de acá, eso quiero verlo. ¿Quién de acá, la primera vez que quiso desarrollar, intentó hacer una réplica de un juego triple A o un juego triple A modificado? La típica. Esa es, yo siempre les digo, la típica La del vieja cuate, confiable. sí, que del cuate que va Sin empezando y criticar, ¿eh? que va Sin criticar, empezando sin o el criticar. equipo que va empezando y no, es que vamos a hacer un mundo abierto tipo WoW que va a tener y todo así de El y RP, ya el tienes los típico. servidores. ¿Cuáles Sí, sí, el servidores? típico RP. ¿Cuáles servidores? Y tú así de no, pues ya, con eso me dijiste todo.
Ya, no más preguntas. ¿A poco se necesitan servidores? Toink. Pasa. Ah, sí, Pasa mucho, definitivamente. pasa mucho. Entonces, el ego es el principal error que tú detectas. El ego es el ¿Qué principal. otros errores Sí. ves así que se compartan entre todos? El segundo, falta de disciplina. La mayoría no tiene disciplina y no termina su juego. ¿Por qué? Porque no tiene dirección. Porque están ahí haciendo programación de algunas características y salió un nuevo juego, lo probaron, le gustó, se divirtieron y ahora quieren meter una mecánica de un juego de otro género que nada que ver, lo quieren meter en su juego. Y después viene alguien de la nada, le echa un comentario al juego de ellos, che, podés agregar que también puedas pelear con zombies y aliens. Y van y lo agregan. Y Y empiezan así a hacer el sucesivamente. Frankenstein. Efectivamente. Ese clásico El Frankenstein. juego infinito. Sí, ese es el No, tema. Que muy no, bien. no hay. Y ahora lo que sería la inversa. ¿Qué claves crees que tú son las primordiales para que tu juego triunfe? ¿Cuáles son las 5 Bien, claves o las 3 claves más importantes para que tu proyecto sea de éxito? bien, yo creo que en cuanto a las claves, no sé si serían claves, pero son como, yo siempre les digo, frase para reflexionar, ¿no? Ujú. La primera frase para reflexionar es una que me dijo mi profesor y siempre me quedó bien marcado. Es que sos vos, lo que sos hoy en día, es lo que te ha llevado a donde estás hoy en día. Vos querés estar en otro lado, querés lograr otra cosa, tenés que ser otra persona. Todos tus logros que has obtenido hoy es basado en el conocimiento que tenés. Suerte no es nada. ¿Sí? Obviamente que hay algunas personas que pueden atribuir eso, no sé, a cuestiones místicas, a Dios y demás. Sí, Dios le interesa tu carácter, no lo que haces puntualmente con tu negocio o a qué estudias. Eso tenemos libre albedrío. Tema aparte. A lo que voy es con eso. Es decir, si vos querés ser exitoso, tenés que comportarte como una persona exitosa. Y para comportarte como persona exitosa, tenés que ver qué hábitos tiene esa persona exitosa. ¿Y cuáles son los hábitos de una persona exitosa? Son constantes, son ordenados, ¿sí? Tienen dirección, tienen foco, tienen miedo a invertir. Si tengo que invertir dinero en una capacitación que al final después no me sirve, la perdí, sí, Pero pero aprendí. perdí poco tiempo. Ujú. Perdí el dinero, pero perdí poco tiempo. Distinto a que si yo tuviera que haber hecho todo ese proceso a mano y después darme cuenta que no servía. Perdí mucho tiempo. El tiempo vale más que el dinero. O sea, el típico todo free, el de hoy en día, es muy difícil. Me lo explicó muy puntualmente diciendo, che, si vos estás 3 horas para encontrarte un libro pirateado, ¿cuánto dinero perdiste? ¿Cuánto sale tu hora de trabajo? En Exacto. vez de ir a Amazon y comprártelo. ¿Cuánto perdiste? Totalmente. Esa cuenta me cambió mucho. O sea, lo que es la mentalidad de inversión me cambió muchísimo. Y Claro. yo hoy en día invierto en muchos, en muchos cursos, incluso en simultáneo. Cursos, suscripciones y A demás, ver, eventos. justamente hablando de eso, Eso, ya que tocaste el sí, tema, qué interesante está eso. sí, sí. ¿Qué libros, qué cursos, bueno, aparte del tuyo, obviamente, este, qué recursos nos recomiendas para los que van empezando, para los que quieren aprender, para los que ya están, Bien. para todos? A ver, yo en lo personal, lo primero que les digo a todos, quieren empaparse, quieren aprender, quieren acérquense a gente. Ujú. Acérquense. Todos los negocios, toda la vida, en base a sus contactos. No gana el más apto, sino el que tiene mejores contactos. No gana el más apto.
muchas veces gana, no diría el peor, pero gana una persona que no es el más apto. Hay juegos muy buenos que están sepultados justamente por no tener contactos. ¿Por qué? Porque son ermitaños, porque no salen, se mueven. Totalmente. Em, Puntualmente se publicó una lista de eventos indies, ¿sí? Que algunos son de pago, otros son gratuitos, pero rodéense de gente. Y bueno, ¿cómo hago? No, me pongo en un grupo de Facebook. No, ¿qué grupo de Facebook? Anda a eventos, anda a charlas. Exacto. No, pero de aquí a que venga la próxima charla, bueno, la charla es en 3 meses. Bueno, ponete a escuchar la GDC. Metete en esas charlas. Pues sí, pero ¿realmente vale la pena? Sí, lo vale. Totalmente. Yo no iría por las charlas técnicas, ojo, porque las charlas técnicas por lo general muestran innovaciones, nada más decir, che, Unity lanzó esta nueva actualización y ahora Exacto. se puede hacer. Es lo que muestra, no hay mucho más. O alguna cuestión así particular, decir, che, em, para iniciantes les enseñamos el ABC y nada más. Exacto. Pero no, no mucho más. Yo voy mucho el tema de los eventos, los que puedo, obviamente, todos tienen dinero, todos cuestan y demás. Y ya cuando empezás a ir a eventos te empezás a dar cuenta. Hay ciertos eventos que se repiten. Te dicen que son eventos distintos, pero te encontrás a la misma gente, Sí, enseñan más o claro. menos lo mismo, Claro. solamente que en un país distinto. Es así. ¿A qué eventos te Es gusta ir? ¿A qué evento me gusta ir? Pues yo soy mucho de ir, en mi caso, al de EVA. Eh, Al de EVA. que es el de ahí de Argentina, ¿no? De Indie. Sí, sí, el de Buenos Aires. Es el de Buenos Aires. El de Buenos Aires es muy parecido al que tenemos acá también, el de Brasil, ¿sí? Al Big Festival, es muy, muy similar. Y hay Pero, algunas personas que han viajado, yo no he viajado puntualmente, pero algunas personas han viajado a la GDC de San Francisco y dice que es muy similar. Por lo menos estos últimos años la gente se quejó muchísimo. Muchísimo porque la entrada sale $5.000. O sea, ujú, hermano, ya desde tenés que ahí. tener un flor de evento. Por lo que me estás cobrando, tenés que tener un pedazo de evento. Obviamente, el edificio, la experiencia, es todo Sí, 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 sí. inolvidable, pero en cuanto al contenido, Ya no es estuvo más o tan. menos lo mismo. Y la gente que te encontrás es la misma gente que te encontrás en EVA o en que te encontrás en Big Festival. O sea, no, no es mucho más. Que ahora Brasil ya también tiene Gamescom, la TAM, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. La Gamescom también. Para las personas que recién están iniciando, las Game Jams son importantísimas, ¿sí? Para agarrar Ujú, práctica del apartado técnico, de cómo trabajar en equipo y demás, y abrir la mente. claro. Pero más que nada para aprender, sobre todo sobre estos temas, temas de dirección, temas de... Porque es cuando vos escuchas casos de éxitos de otras personas, de cómo lo hicieron y todo, uno ya empieza a asociar, diciendo, ok, la persona lo hizo así, le fue mal, y después lo hizo de otra forma y le fue bien. Bueno, entonces yo tengo que aprender de eso. Entonces yo lo que voy a todos los eventos, eh, nosotros éramos muy graciosos. Cuando fuimos allá a Buenos Aires a unos eventos con mi socio, nosotros salíamos y salíamos tarde. El evento terminaba como a las 9 de la noche, cada día, eran varios días. Salíamos, nos íbamos a un resto bar, que era bar directamente, porque comíamos, pero era muy poca la comida que había, era más bar, estaba todo oscuro con luces violetas ahí. Nos sentábamos en la barra y le pedíamos una servilleta, una lapicera a la que estaba atendiendo al bartender. Y a Y nos darle. poníamos a escribir nosotros en pleno bar. Era cualquier cosa, cualquier cosa. Pero Qué ahí chido, salieron las qué mejores chido. ideas. ¿Por qué? Claro. Porque ya tenés la información fresca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien, esto hay que hacerlo. Esto recalcalo de que tenés que acordártelo. Esto tenés que acordártelo. Bien, ahora, esto, ¿cómo lo aplicamos a nuestra empresa? ¿Cómo lo aplicamos a nuestro juego? Bueno, y así. Después de terminar eso, terminamos de comer, de tomar los tragos y demás.
nos levantamos a la mañana bien temprano, abríamos el juego, Y a darle. editábamos con esos cambios, literal, era así de cebado, para presentarlo en la tarde, en el evento. Qué Y así chido. sucesivamente, día tras día. Con esos 3 actualizaciones de esos 3 días, el juego cambió radicalmente. Y pasamos de un juego que no tenía casi nada de gente, que no tenía retención ni nada, a un juego que realmente recontra sirvió. Es más, bueno, al final fue nuestra puerta de entrada a Voodoo. Qué Y no chido. fue por una cuestión de magia. Cuestión de, ok, todo lo que aprendas, aplícalo. Si no, no lo aprendes. Claro. Si no, Totalmente. hay algo que no lo vas a aplicar, no lo aprendes. Estás perdiendo el tiempo. Totalmente. Entonces, yo tengo esa metodología. Yo escucho algo, leo algo, estudio algo, bien, perfecto. Y ahí lo paso a papel o lo paso a lo que sea. Yo en mi caso me gustan mucho los mapas mentales, Ok, los ok. diagramas de flujo. Ujú, ujú. Entonces yo ya tengo un canvas, un diagrama de flujo enorme de cada una de las áreas que voy aprendiendo. Lo paso ahí. Una vez que lo paso ahí, lo pongo en práctica. A medida que yo voy poniendo en práctica, yo le digo, che, ¿va bien o va mal? Digo, no, no, esto que me enseñaron no va bien porque acá falta información, Falta algo porque a que mí no me está conecte dando aquí. resultado. No me está dando resultado. Falta algo en la información que me dieron. No es que esté mal, pero me falta algo que en la información que no me está funcionando. Bueno, Qué entonces me pongo a interesante. investigar, pongo a aprender y todo eso. Y lo anoto. O sea, yo tengo básicamente un montón de diagramas de flujo en donde yo digo, sí, a ver, ¿cómo irá? Ah, bueno, voy a repasar la parte de organización o la parte de estructura organizacional de empresa o la parte de flujo de manejo de dinero o la parte de inversión o la parte... Y ya tengo todo. Sí, ¿Sí? aquí el punto es ser una persona o un profesional integral, ¿no? Que sepas, tú como indie, pues tienes que saber de todo, ¿no? Porque, Y tenés que saber de todo. O sea, básicamente vos tenés que saber un poquito de cada cosa y especializarte en una. Es eso. tal cual. Pero si vos querés realmente, por ejemplo, ser a ver, bueno en esto, alguien tiene que ser deseo. Alguien tiene que estar deseo. Pero tú dices, no, yo soy SEO porque soy el dueño del proyecto. Pero vos haces esa acción de SEO. Exacto. O realmente buscas gente. O realmente investigas mercado. Realmente tenés visión a futuro. Realmente decidís en qué se va a invertir dinero. O salís a conseguir dinero. No, yo estoy programando. Entonces no sos SEO. Sos el dueño del producto, pero no sos SEO. Sí, sí, claro. Totalmente. Porque Entonces, bueno, eso todo tienen que superpoder tenerlo muy conlleva sus responsabilidades, dice por ahí un claro, sabio. obvio, obvio. Si hay una persona, a ver, hay muchos CEOs que no son los dueños del producto. Eso no, Claro. no tiene nada de De malo. hecho, la mayoría. Vos tenés que, vos tenés que ser bueno en lo que sos bueno. ¿Sí? Hay algo puntualmente que decía ahí un mentor de los que sigo. Que dice, bueno, dice, mi hijo agarró, me trajo la libreta y tenía un 4 en lenguas, no, un 4 en matemáticas y un 9 en lenguas. La mayoría de las personas que hubieran hecho que hubieran puesto un maestro particular en matemáticas. ¿Por qué? Porque no sabe matemáticas. Yo le puse un maestro particular, pero se lo puse en lenguas. Exacto. Porque si el niño tenía 9. Exacto. Es decir, que si le va bien en lengua, A puede ser darle un, ahí. un futuro escritor. Es un futuro escritor y que yo lo estoy apagando con matemáticas que no le va a ir bien. Si no le entiende, no le entiende. No le va a ir, nunca le va a ir bien a los números. Pero tal vez en la parte de lengua, en la parte de literatura, puede ser el próximo Borges. Uno no lo sabe. Totalmente. Es, Entonces, bueno, todo ese tema es también darle en es lo que es importante. bueno y explotar Si vos sos bueno en algo, sus si vos te habilidades, sale, claro. te hace algo, hacelo, no importa. Si decís, no, pero yo no quiero ceder el control a esa otra persona, bueno, eso ya es un tema de confianza tuya. Pero tenés que hacerlo. ¿Sí? Vos Totalmente. quedate haciendo lo que a vos te gusta y lo que vos sos bueno. Nada más. Por acá dicen,
Buenas, y hoy arrancó también la Gamescom en Alemania. Algunos argentinos han logrado viajar hasta allí para participar. Qué chido. Sí, Bienvenido, Bendito es Dev. eso. Bienvenido. Tenemos por acá Punky. Y a todos los que se van uniendo, también aprovecho para el pequeño spam de decirles si les gusta el contenido de desarrollo de videojuegos, si les gusta estas pláticas, denle follow por ahí que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo por acá. También está el canal de Gaman Beat, también para que le den follow. ¿Y libros? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles son tus top? Libros. No me gustan los libros. No me gustan los libros. No me gustan los libros. Ah, mentira. El tema de los libros, no soy de consumir libros de videojuegos. Los que he No, está bien. consumido, la verdad que no me han gustado. Em, Soy No, en mucho general puede ser de, de de consumir libros. administración, de Claro, motivación. exactamente. Soy cosas de consumir libros que complementan la información que ya hay. Por ejemplo, si yo quiero aprender parte técnica de programación, hay miles de cursos. Yo no necesito tener un libro de programación para eso. Como mucho me miraré, no sé, Clean Code. Clean Ajá, Code que es para aprender a hacer código más limpio, más más limpio. eficiente y Ujú. demás. Nada más. Pero hay también un montón de cursos. Ay, no me acuerdo ahora puntualmente cómo se llamaba. Ya te digo. Ah, de Power Apps. Sí, ahí lo estaba recordando. Ese canal está Sí, muy muy bueno. bueno. Te explica un montón de lo que es refactorización, de cómo hacer tu código más escalable, patrones de diseño, etcétera, ¿no? Hay un montón de canales. De Ujú. pagos o gratuitos. ¿Sí? Hay un montón. Entonces, ¿para qué voy a comprar un libro? Sí, no, Lo que tiene el libro es que te va a servir, pero no te va a servir 100% del libro. Porque no sé si vos sabías que los libros son largos a propósito. le El meten autor ahí. no lo hace largo porque quiere, sino porque la editorial le exige una cierta Exacto. cantidad de De palabras. páginas. Ujú. Entonces, meten relleno. Es lo que se conoce como relleno. Lo más así fuerte que puedes llegar a tener de un Claro. libro será 40-45% del libro es valioso. El resto es todo relleno. Y todo ese tiempo lo perdés. Entonces, si vos ya, mm, una persona que te lo enseña, que ya consumió el libro, te está ahorrando ese tiempo. Claro. Yo soy muy afán del tiempo, ya lo van a ver. No me van a No, conocer. es que el tiempo es Soy muy dinero, afán dicen del por ahí. Y es un hecho. Yo diría, no, para mí el tiempo no es dinero, para mí el tiempo es vida, no es También. dinero. Es más caro todavía que el dinero. Todavía, exacto. Es invaluable. Entonces Pero eso, para las soft skills, igual y tienes las soft alguna. skills, sí, eso sí, por ejemplo, ahí no me acuerdo cuál era el autor, el de cómo hacer, cómo influir y cómo hacer, cómo influir en las personas y cómo hacer Sí, amigos. sí, sí, sí. El título es súper Sí, capcioso, pero lo que trata mucho de el manejo de las relaciones personales, ¿sí? Cómo te relacionás, cómo te presentás, cómo haces que una persona se acerque a vos o cómo aportar en esa persona, etcétera, ¿no? Eso está muy bueno. Ayuda un montón. Después, ¿qué otro? sí. Ese está Learn bien. Startup, sí, libro viejazo, pero que ayuda mucho a abrirnos la cabeza sobre el mundo indie. ¿Cuál? Sí, bueno, ok. Learn Startup, o sea, como aprendiendo Ajá. startup. Sí, un libro recontra conocido, súper viejazo. Ah, Bien, sí, ya sé cuál. después de... Sí, ya sabes cuál es. Sí, sí. Ujú. Sí, sí, es súper conocido ese libro. Después tenemos, bueno, ya aparte de comercialización, tenemos la oferta de 100 millones, también muy buen libro. Em, la oferta de 100 millones, entre otros, sí, que tenemos.
Véndele a la mente, no a las personas. También otro libro muy, muy bueno. También es exacto, exactamente. Eh, hay varios. Hay varios libros que son, la mayoría de los que estoy obviamente van a ser de comercialización, de No, venta, está de bien. administración y demás, ¿no? Que sirven, o sea, a veces como que no tenemos, como que no somos conscientes de que el, el hacer el juego es el 50% de la chamba, si no es que menos. Una Esas, vez que ya está hecho el juego, viene el resto. todos me dicen, sí, pero yo puedo hacer tal cosa. A ver, la parte técnica se resuelve. Decime, con excepción, son excepción de un bug grande o de una caída del servidor, decime qué otros problemas técnicos suceden habitualmente en el desarrollo de un videojuego, en la publicación de un videojuego, que hagan que ese videojuego fracase. Ninguno. Bueno, ¿qué tan feo tiene que estar el arte para que la gente no le guste y se vaya? Y te deje mal comentario. Ahí está Undertale. Y fue un exitazo. Undertale, ajá, sí, contámela. Contámela. A algunos no les gusta, obviamente. A otros les encanta. Exacto. Es que es subjetivo. Te vuelvo a decir lo mismo. Entonces, ¿qué aspecto técnico tenés que tener en cuenta a la hora de lanzar? No son aspectos del juego. Ya. Los aspectos técnicos centrales del juego, lo que es la programación, lo que es el arte, lo que es Ahí ya game está design hecho. y demás, se arreglan. ¿Qué cosas no se pueden arreglar y que si las haces mal, las recontra cagas? El game design, eso sí, Game design, 100%. marketing. El game design, si vos la cagas en game design, Ya, no vas a tener retención. Entonces, chao, fue de juego. Ya está, total. ¿sí? El lado de marketing. El lado del marketing es la presencia, es que te conozcan. No es la venta, pero sí, por lo menos te van a conocer. Van a saber que se va a lanzar tu juego, de qué estás hablando, etcétera. Por lo menos ¿Sí? saber que existe. Hacérselos llegar, porque Exactamente. luego tenemos A ver, esa mala percepción de que hago mi juego, lo subo a Steam y se va a vender como pan caliente. Y dices, pues, ¿y por qué se va a vender? O sea, más porque tú lo ¿por qué lo dices. haría? ¿Por o qué lo sea, haría? o sea, perdemos el foco de que nosotros tenemos que hacerles llegar el juego a las personas y no las personas llegan a Claro, nuestro no, no, juego. no sabes qué, porque si lo publico antes me van a robar la idea. Ah, entonces si vos lo publicás y alguien que tiene un equipo 3 veces más grande que vos lo juega y te lo replica y te hace una mejor versión de la voz, no te lo puede replicar. Porque, no, pues vos lo publicaste antes. O sea, ¿Y dónde está la ley que dice eso? exacto. Ninguna. Ninguna. Lo mismo. Lo mismo que si te lo publican antes o te lo publiquen después, no importa. O sea, no, porque este juego es igual a este otro. Mejor. Si a mí me hacen referencia de mi juego, diciendo que mi juego es una referencia de un gran juego o de un juego que les gustó, Lo tengo van a, más probabilidades lo van a comprar. primero que me compren, que me Exacto. vean y que lo prueben. Porque Claro. si les gustó y saben que ese juego era una referencia, exacto. Es el algoritmo de Steam, por ejemplo. Así funciona el algoritmo de Steam. No sé si sabían, pero el algoritmo de Steam no funciona como el de mobile. El de mobile, tu competencia es tu oponente. En Steam, tu competencia juega a tu favor. No sé si sabías eso. No, a ver, dinos. Ah, ah. Otro A pequeño gran ver, tip. plot twist. Blood Twist, ok. Bien, en Steam, lo que hace el algoritmo de Steam es buscar similares. Contenido tanto visual como contenido en cuanto a game design, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago un juego muy similar a un juego que vos ya habías comprado, que lo jugaste, lo terminaste, ¿sí? Steam te va a ofrecer mi juego. Porque ya te gustó, lo terminaste y Sabe lo que te compraste. gusta ese tipo de juegos. ¿Sabe que te gusta eso? Entonces,
mi juego te lo va a recomendar. Entonces tienes más chances de que poder vender tu juego de forma orgánica, si tu juego es similar visualmente o Alguno en que game vaya a vender design, mucho. a juegos, a juegos que realmente son muy vendidos. Exacto. Está otro Entonces, tip, ahí muchachos. entendiendo ese tip, entendiendo ese tema del algoritmo de Steam, puedes hacer que tu competencia deje de ser tu competencia y te apalanque. Obviamente, mucha gente no sabe este tema, pero bueno, ahora ustedes ya lo Pero saben. ustedes ya lo saben, aquí en exclusiva en Oscar VP Games. Qué chido, qué chido. Oye, y digo, imagino que en toda esta experiencia que has tenido de ahora estar viendo juegos y tratándolos de llevar a la cima, pues has tenido experiencias de todo, ¿no? No sé Sí. si lo puedas platicar o no, pero de las que puedas platicar, platícanos una que haya sido muy mala, o sea, que haya acabado muy mal, que a lo mejor fue desde el principio o terminó mal, y otra que sea todo un caso de éxito. Para nosotros diferenciar qué fue lo que hizo mal, la que estuvo muy mal, y qué es lo que hizo bien, la que estuvo muy bien. Bueno, en cuanto a representaciones comerciales, em, podríamos decirle que tengo de todo, Uh -huh, uh -huh. como buenas, como malas. No podría decir así como grandes éxitos. Por el momento no hemos podido conseguir ningún hit. O sea, no puedo decir, che, mirá, Pero que tú lancé el dices, último que tú dices, Hitman, ¿sabes qué? ¿viste? No, Bueno, es que ojalá algún día, ojalá llegue a tener un hit, digo, el ojalá éxito es haya. relativo, ¿no? A lo mejor para los cuates que estás manejando y el hecho de ya estar en Steam, a lo mejor para ellos ya fue un exitazo, ¿no? Y sí, o tal vez a conseguir, no sé, 10.000 Oh, descargas, 1.000.000 de oh, descargas, 10 millones, capaz para ellos es suficiente. Pero obviamente que yo no me conformo con eso. claro, eso es. Eh, Pero en lo cuestión a que sí he equipos o a visto. juegos que tú digas, mira, con este equipo, este juego, la verdad es que me fue muy bien, eran disciplinados, trabajaban muy Mira, bien, yo, toda la yo experiencia te estuvo bien puedo chida. decir algunos detalles, no puedo revelar mucho, pero yo te puedo decir algunos detalles de algunos juegos, por ejemplo. Estoy trabajando en un juego de Perú, ¿sí? Es un juego triple A, Ujú. un juego de Wow, terror. triple A, ok. Triple A, sí, muy lindo. Me contactan porque ellos quieren hacer el juego triple A. Me muestran la demo y literalmente la calidad gráfica es muy similar a la de Tomb Raider. Muy buena calidad. Ok. Me sorprendió. Es más, hasta que mi máquina llegó a un punto en donde dijo, che, bájale la calidad gráfica porque me estoy muriendo. Me sorprendió, me sorprendió. ¿Y cuántas personas son las que trabajaban? 5 personas. Oh, Me quedé, muy ¿what? poquitas. Hecho en un real, ¿Cómo? obviamente. Sí, hecho en el último Unreal. Sí. Obvias razones, Obviamente. ¿no? Obviamente, es un triple A, tenés que usar Unreal, no hay Sí. otra. Y yo decía, bueno, perfecto. Eh, digo, bueno, ok, perfecto. A ver, ¿cómo me contactan? Bueno, me contactan, digo, bueno, mira, yo tengo una capacitación. Dice, no, sí, yo estoy muy ocupado. Dice. Y esa fue mi primer representación comercial. Dice, no, yo estoy muy ocupado, no quiero tomar tu capacitación, me dice. Yo te quiero a vos. ¿Cómo? Me dice, sí, sí, yo te quiero a vos. Dice. Yo quiero que vos estés, ¿cómo se llama? Em, con mi juego. Porque nosotros hemos participado de varios eventos, nos ha sido bien. En 2 eventos hemos ganado el primer lugar, el otro ganamos el tercer lugar. Son eventos grandes. Me mostró de todo lo demás, perfecto. Mostrame la página de Steam. Y cuando me mostró los whitelist, dije, uff, acá la cagaron. ¿Cómo puede ser que un juego triple A con esta calidad, con los eventos, con todo esto, tenga este whitelist tan bajo? ¿Qué pasó acá?
Lo que nosotros no hemos hecho marketing, dice. Ok, digo, pero El detalle. ¿qué? Ahí está el detalle. ¿Pero por qué? Y bueno, ahí me explicaron un temita, todo lo demás, que tenían un Kickstarter con un socio y después el socio se fue y el Kickstarter era del otro socio, así que tuvieron que volver a reempezar todas las campañas. Bueno, fue un desmadre, ¿no? Sí. Que también Pues puede sí, ¿cómo pasar, puede esos ser? también tienen que pensarlo, ¿no? Sí, Cuidado con yo los siempre soy socios. mucho de, yo siempre soy mucho de, apenas empecé, no teníamos 3 centavos partido a la mitad, y yo a mi socio le digo, toma, acá tenés el contrato. ¿Qué contrato? Vamos a ser socios, fírmate esto, si no, yo no voy a ser socio con nadie. Pero somos amigos, sí, sí, la amistad es hoy, mañana no sé, fírmame esto. En un momento se me enojó, en ese momento, porque recién arrancamos, era el primer día. Y yo ya le hice el contrato, ¿por qué? Yo ya tuve una experiencia antes. No es mi primer equipo. Y ese es Ahí algo está clave el que lo detalle. tienen que tener ustedes. Personas con la que trabajen como socio, personas que trabajen como por regalías, personas que trabajen como sea contrato. No hace falta que el contrato sea legal, pero que sea explícito. No hace falta llevarlo a un escribano o un abogado, a menos de que ya formalicen, que bueno, a futuro lo que hicimos fue eso. Cuando nos formalizamos a una empresa SRL, a una sociedad, lo que hicimos fue llevar ese contrato que ya habíamos firmado, se lo llamó al abogado, el abogado le agregó las cláusulas legales y listo, lo firmamos, ya está. Y ya teníamos todo hecho, Ahí está. ¿se entiende? Excelente tip. Entonces eso es importante para evitar este problemas. Y bueno, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que digo que en 5 personas haya podido lograr esto y no haya podido despegar y todo lo demás? Estas 5 personas trabajaban en una empresa triple A, en la misma empresa triple A, cosa que ya se conocían, ya saben trabajar Ok. juntos. Sí, esta empresa triple A hacía videojuegos para PlayStation. Ok. Por eso es que ellos Por sabían eso, hacer ajá. esa cantidad. Claro, pues, obvio, sí. No, Ahora entendí. salió el Pues pain. obvio, sí. Ah, pues así hasta yo. Así como pues cualquiera. Así, pues cualquiera. Claro. Y son personas de más de 10 años de Pero no sabían experiencia. hacer marketing, en- ahí estaba la bronca. es que justamente ellos mismos me decían, dice, yo tengo 10 años de experiencia desarrollando, yo sé, en cuanto a desarrollo sé todo, he administrado equipos, he hecho un montón de cosas, pero de marketing no sé nada, absolutamente nada. Y ahí estaba el show. Y ahí está el problema. Y después tengo la otra punta, ¿sí? No he tomado su dirección comercial porque justamente esta persona ya sabe hacer dirección comercial. Pero a futuro él quiere hacer algún trato conmigo y demás, que bueno, eso todavía estamos en pendiente. Eh, este muchacho, sí, que forma parte de la comunidad, vos seguramente lo habrás visto ahí en la comunidad. Eh, él también, 10 años, 12 años de experiencia administrando IT, videojuegos, nunca. No tiene ni idea de videojuegos. Todo software. Sí, sí, sí. Salió, hizo un equipo. Aparentemente no sé si la empresa cerró, lo despidieron o no sé cuál fue el tema. Entonces la idea es que con ese equipo que él trabajaba empezó a reclutarlos y todos se pasaron al proyecto de videojuegos. Órale. Entonces ya era un equipo que ya se conocían, Y ya tenía ya era un sinergia, equipo que tenía sinergia, pero ninguno sabía nada, pero no todos tenían que sabían empezar a cero. videojuegos. Ajá. El artista tenía que empezar a cero, el programador tenía que empezar, y ellos tenían que empezar, ni siquiera sabía qué motor usar, o sea, era cero, cero, totalmente de cero. Bueno, esas personas, ese grupo de personas que comenzaron totalmente de cero, están hace, creo que año y medio, por cerrar un contrato con Silicon Valley. Por
No puedo revelar ahora, pues me va a matar el flaco. Que- La cantidad de dinero pero yo sí lo sé, me lo dijo, cantidad de dinero que piensan invertir en su juego. Wow, Y ahora te qué vuelvo a chido. decir, ¿qué es lo más importante? ¿Los contactos? O la parte técnica. Los Fíjate, un estudio, contactos. un apartado técnico súper elevado y no pudieron materializar nada. Sin embargo, la otra persona no tenía Ni nada de idea la de parte videojuegos. técnica, nada, pero ¿qué pasa? En la empresa que él trabajaba, ellos invertían con Silicon Valley, entonces ya tenía el contacto y ya sabía comercializar porque él se dedicaba a eso Claro. y pudo hacerlo. Y ahí entonces le hago la pregunta, ¿es más importante? Contactos, Para muchachos. empezar, Contactos. muchachos, para empezar, ¿con qué empezarían? ¿Programando o estudiando dirección y comercialización? Bueno, se Estudiando. los dejo para pensar. Por acá dicen justamente, ¿cuál es cuánto tiempo antes se tiene que empezar el marketing? ¿Cuánto tiempo antes? No es por tiempo, es por etapa. El ¿En marketing qué se etapa? empieza a partir de la validación de mercado. ¿Sí? Se tienen varias etapas. La primera etapa es la investigación de mercado, prototipo jugable, y el prototipo jugable se manda a la validación de mercado. Es decir, lo publicás, ¿sí? Con ciertas pautas y probás si realmente el juego le gusta a la gente. A partir de ahí para adelante empieza la creación de la comunidad. Es decir, lo que es el marketing. Lo que es el marketing, lo que es la fidelización y demás. Sí, o sea, Y a partir de ahí van todas las otras versiones. si lo pusiéramos así, sería hacer tu demo, que sería no me gusta decirle mínimo producto viable porque eso es en producto en videojuegos, es más bien como que, no me acuerdo cuál era el término, pero es como No, en realidad tu es un mínimo prototipo. producto viable, pero más bonito. Es como, No, en realidad, a ver, te explico. El mínimo producto viable, pero más bonito, es lo que se llama como prototipo jugable. ¿Por qué exacto. tiene la palabra jugable? Porque tiene que ser divertido, tiene que estar pulido. Sí, Por eso es jugable. No es exacto, aceptable exacto, o mínimo, es exacto, es jugable. jugable. Bien, Exacto. a partir de ahí, empezás con el siguiente lanzamiento. El siguiente lanzamiento es la demo, ¿sí? La demo. Ujú. Después de ahí, partimos de nuestro vertical slice. El vertical slice, vamos a alfa, demo y por último la release. Así es como funciona. Y entonces en el prototipo jugable, ese todavía no es el que A subes partir del a prototipo Steam, jugable, ¿verdad? se comienza lo que es branding, lo que es el marketing, lo que es la estrategia de comercialización, todo eso, Porque en esa también etapa. una validación de mercado vienen siendo las wishlists. Estamos en la misma, ¿verdad? O sea, la wishlist es Mm, como una cierta validación de mercado. Obviamente, previo hiciste una, digamos, oficial, pero también lo que te va a decir si esa validación de mercado que hiciste antes es real o no, o no fue tan así, es el hecho de las wishlists, ¿no? Si en las wishlists se ve reflejado, muchas Si veces vas a las hacer un juego ventas. de Steam, si vas a hacer un juego de Steam y querés validarlo en Steam, podés hacerlo. Ujú, Mi recomendación, ¿cuál es? Publica una versión gratuita, mínima, ¿sí? Que bueno, justamente esta versión, y que se sumen al whitelist. Y el whitelist sea solamente para las personas que quieran el juego completo, ¿sí? Todos cometen el error de que, no, yo voy a validar con mi whitelist. Publican su juego, lo publican por dinero, aunque sea poquito, pero lo publican por sí, sí, dinero. sí. Y Son $100 que te y cuesta publicar. la gente te agarra y quiere que se llene el whitelist. Pero sí, bueno, ¿cómo se va a llenar el whitelist si no le das a probar tu juego? Claro. Tenés que tener una versión gratuita para que prueben tu juego, si no, no hay forma. Sí, que es la Cómo demo. van a saber? Por la publicidad, por el marketing.
Para eso no hagas la demo, no hagas nada. Tienen que probarlo. Haz el marketing nomás y listo. Sí, claro, tienen que probarlo, si no, no funciona Bien, esto. ese es un error muy común. Ese es un error muy común. Y ese error puntualmente fue el que cometió esta empresa AAA que te comentaba. Sí, claro, Imagínate. totalmente, totalmente. Sí, sí, porque es un error muy común. Muy común. Ahora, ¿qué opinas tú del crowdfunding? Crowdfunding, ¿Funciona, no bien. funciona? ¿Lo ¿Para qué recomiendas, no sirve lo y para qué no? recomiendas? Bien. ¿Para qué sirve y para qué no? El crowdfunding no sirve para comer. No sirve. No sirve como éxito. No sirve. ¿Sirve para validar el mercado? Sí, excelente. Sirve muchísimo para validar el mercado. ¿Por qué? Porque si vos le estás dando algo para jugar y le estás ofreciendo que te dé una donación y la persona te da, aunque sea una donación mínima, contravalidando la idea. Pero la estás recontravalidando. Entonces, como validación de mercado, es excelente, incluso mejor que el whitelist. ¿Cuál es el gran problema? Que es mucho más difícil. No es lo mismo hacer un whitelist que hacer una campaña Kickstarter, obviamente. Estamos Sí, hablando de claro. un saldo Y muy, también muy tienes complejo. que meterle marketing a la campaña de Kickstarter, porque pues, si no, Obvio. nadie la va a conocer. A ver, ¿cuál es el tema? La campaña de Kickstarter o de Indiegogo o cual sea que vayas a usar, necesitas comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema de temporalidad. Si vos ya lanzaste un juego antes y ya tenés comunidad, ya la gente te conoce y demás, perfecto. Hacer la campaña de Kickstarter como validación está recontra aceptado y es una buena práctica. Si vos lo haces para tu primer videojuego, te estás hundiendo. ¿Por qué? Pues vas a necesitar dinero. Exacto. Vas a necesitar crear comunidad rápido para la campaña de Kickstarter. O vas a lanzar la campaña de Kickstarter muy tarde. Porque estás esperando a la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? La validación la vas a hacer muy tarde. Vas a perder todos esos meses y si la validación sale mala, todos esos meses, toda esa plata la perdés. Distinto es cuando ya tenés una comunidad. Eso ya es distinto. ¿Por qué? Porque con el dinero del juego anterior podés financiar esta prueba nueva o esta validación a través de Kickstarter y demás. ¿Por qué? Porque puedes usar matar dos pájaros de un tiro, hacer la validación y además recaudar fondos. Entonces, bueno, eso ya es distinto. Y Pero además, no recomiendo. sí, sí. Dale, dale, Sí, dale. no la recomiendo para hacer validación de mercado desde un inicio. Porque va a requerir dinero. Decía que, y también es muy común para sobre todo los nuevos estudios, que no saben, digo, y es normal, no estoy criticando ni mucho menos. Digo, yo pasé por ahí también. No sabemos evaluar nuestro juego. Y no sabemos para qué queremos el dinero del Kickstarter. Entonces, Normal. yo he visto muchos casos de estudios indie que dicen, no, este, una evaluación así de, pues yo me lo voy a quemar en un mes, entonces, pues con que me den X cantidad de dinero, ya con eso lo armamos. Resultó ser que se fondearon, bueno, más bien se completó la campaña. De hecho, algunos hasta prometieron recompensas físicas y otro rollo. Eh, el juego no salió en un mes. Obviamente necesitaron mucho, mucho, mucho más dinero. Y luego tenían la bronca de que como habían prometido recompensas físicas, pues tienen la bronca de ahora hacerlas llegar. Y eso era más dinero. Y eso es como una bola de nieve, ¿no? O sea, Claro. no No, sabes no hacer el solo no te alcanzó el presupuesto. dinero, sino que va a tener que sacar dinero de tu bolsillo para Exacto. cumplir lo que Entonces ya te salió al efectivamente. revés el Kickstarter. Sí, sí, sí. Esa es una. Y la otra es, hay dos temas puntuales. Primero, tener muchas descargas en tu juego o un gran whitelist no significa gran cantidad de ventas. No significa gran cantidad de ingresos. Son dos cosas distintas. La cantidad de descargas
La cantidad de whitelist, la cantidad, todo eso son números de vanidad. ¿Sí? ¿Esos números de vanidad sirven? Sí. Sirven para presencia, sirven para marca y sirven para lo que es el marketing. Que el marketing es mostrarse a las demás personas, pero no es conseguir plata. La Sirve para plata comer. va hacia la venta. Claro, la plata va hacia apuntado a las ventas, nada más. ¿Sí? Planta igual ventas. Bien, Tal cual. esto es lo mismo. Mucha gente cree que porque tiene una campaña de Kickstarter exitosa, su juego va a ser exitoso y se tira de cabeza. Y de préstamo en el banco, si se queda sin dinero y hace locuras. Porque cree, ah no, como me fue bien en Kickstarter, el juego la va a reventar. Pues bien en Kickstarter, bien. No significa que tu juego en el mercado vaya a ser igual. Capaz que va a tener un montón de descargas, sí, obviamente, porque te fue bien en Kickstarter, ya tenés la primer base de que vas a tener un montón de descargas, pero de que vas a poder retener dentro del juego y que dentro del juego vas a poder, no sé, vender una DLC para conseguir dinero, que compren una suscripción o que hagan micropagos en un juego móvil, Sí, ya es son cosas otro rollo. distintas, ya es otra cosa. Entonces todos creen que marketing es lo mismo que dinero y en realidad no. Hay muchos juegos. Bueno, yo lo enseño, creo que, no sé si es la segunda o tercera clase que hice en Twitch. Lo enseñé, le digo, bueno, mira, fíjate, este juego de acá, que es súper famoso, todo lo demás, súper yankee, ¿viste? Si sin ofender, ¿no? De Estados Unidos. Di nombres, di Eh, nombres. no, no, Di no, no, nombres, no, no. quémalo, Voy a tirar quémalo. la Quémalo. no. Candy Era una Crush. onda, no voy a tirar. Era una onda Clash Royale, una cosa así, ¿viste? Así, Bueno, Fortnite. miramos las métricas que tenía y parecía que era un súper éxito. Después le muestro la competencia, una competencia india, literal, India. El juego tenía 4 veces menos descargas que el juego estadounidense. Y vos decís, bueno, ok, perfecto. En cuanto a dinero total recaudado, ¿quién ganó más dinero? Obviamente Clash Royale, porque tenía más descargas. Pero la relación entre cantidad de descargas y cantidad de dinero recaudado, en realidad, ¿quién obtuvo mayor ganancia Y usuarios ganaban de más. dinero en el Gastaban más. bolsillo? El juego indio. El juego indio ganó mucha más plata. Pero eso la gente no lo sabe, porque la gente mira números totales, no mira relación. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Para qué mirar la relación? Porque se invierte en marketing, se invierte en anuncios. Entonces, esa relación significa que la persona puso tanta De plata para gastos. conseguir una descarga. Ujú. Una descarga significa tanto dinero. Sí, que son los Si yo para famosos conseguir... métricos de cuánto te cuesta cada descarga, ¿no? Sí, en realidad no sería cuánto te cuesta cada descarga, sino es el lifetime value, ¿sí? Es decir, lo que te sale un usuario. ¿Sí? No es la descarga. Sino decir, por ejemplo, ok, yo quiero generar $100. Ok, ¿cuántas descargas necesito para generar $100? Exacto. ¿Lo sabes? Bien. Ahí es donde está el tema. Entonces, por eso es que mucha gente no sabe ese tema y se deja guiar por un montón de otras cosas. Los vende humo le dicen, no, mira, yo tuve mi juego, tuve tantas descargas, tuve tantos ingresos, tantas cosas. Pero en realidad ni descargas ni ingresos eh, hacen la diferencia. ¿Cuántas ganancias tuviste? Yo una vez le pregunté a un juego, un muchacho que estaba haciendo ahí un juego, dice, sí, yo lanzamos un juego, todo lo demás, ¿y cuántas y cómo te fue? No, mirá, tuvo un montón de descargas, todo lo demás, nos fue re bien y todo lo demás. ¿Y cuánto ingresaste? Ingresaste todo esto. Para, me puse a sacar cuenta, todo lo demás. Digo, pero vos invertiste, ¿cuánto invertiste en publicidad? Aproximadamente esto debe ser. No, dice, invertimos esto. A sacar cuenta. Ya no me dieron las Me cuentas. dice, y yo me quedé, sí, pero el juego no te fue bien, digo.
perdiste plata. ¿Cómo que perdí plata si gané tanto? Claro, entre Menos. los gastos que vos hiciste y las ganancias que vos hiciste, habías ganado aproximadamente $4.000. $4.000 No para es costear nada. un juego entero. No es nada. Es una Es pérdida. cero. Sí, claro. ¿Entendés? Bueno, esas cosas, vos decís, ¿son tan difíciles de entender? No. Cualquier persona que recién está empezando, enseñarle ese tipo de cosas, saber dónde medir, cómo calcular las métricas, ya. Por eso es que digo que la dirección no es Por eso para tienen que tomar expertos. esos cursos, muchachos. Por eso. Por eso. No, o sea, pero también hay Hay otros que cursos que aprender, hay que también, aprender. obviamente, No, la mayoría de estos tenemos aquí a cursos que los están buenos, cracks, hay que aprovechar. Por sí, eso lo vamos a hay que traer más sacar seguido el al jugo. buen Danilo para que nos dé. La próxima vez lo comprometemos a que venga a darnos una masterclass. Oh, no. Ahí Ah, está. Ahí está. bueno, si me sirven café. Sí, sí, claro, claro. No, y cuando vengas para acá serás bien recibido. Digo, por acá estamos haciendo Obvio. estamos organizando un evento que se llama GCMX, que pretende, Ujú. esperemos en si lo logremos, bueno, lo está haciendo Avner, que pretende ser como el GDC, pero para Latinoamérica, ¿no? Con Para pláticas Latinoamérica. especializadas en desarrollo, e invitados Oh, qué acá bueno. pesados, etcétera. Entonces, igual, si algún día te puedes dejar venir para acá, pues eres bienvenido. Va a estar complicado el viaje, pero Está sí, un poco lejos, ya pero, está un pero poco lejos. aquí tienes tu casa. Ese sí, mira, puntualmente yo me acuerdo que una vez me invitaron también a algo parecido a una universidad de Uruguay, una universidad de Uruguay, en donde me pagaban todo, me pagaban viáticos, me pagaban todo para que yo fuera a dar una convención allá para una universidad de videojuegos. Chido. Pero yo no podía. Yo, yo estaba, imagínate, yo era estudiante universitario y yo estaba rindiendo los parciales, o sea, no podía viajar. Pues es que las obligaciones, muchachos. Las Pero bueno, obligaciones, muchachos, soy un ser humano. lo No, seguro es que pero lo ahora, tenemos aquí virtual. Entonces, mientras no se anima a venir para acá, ya cuando venga lo haremos uno en vivo. Pero mientras tanto, lo comprometemos a que siga viniendo a darnos de su sabiduría y que la próxima vez nos no hay dé esa problema. masterclass que Sí. necesitamos. Ah, por cierto, hablando de eventos, Venga, el venga. viernes tengo un evento en mi canal, Gammon Beat, ¿sí? Está. Vengan, vengan, vengan. Ahí Es está, un evento de muchachos. videojuegos, ¿sí? Se llama GADECO, es la Game Develop Conference de acá, de mi localidad. Así que voy a estar dando ahí unas charlas y lo vamos a transmitir en vivo. Así que va a empezar a las 2 3 de la tarde, dependiendo cuando llegue la gente. Horario Argentina, ¿sí? Si no saben cuál va a ser su horario, búsquense en Google. 3 horas Mi antes, horario muchachos. a horario Argentina. Listo. Los que están en México. Es, exactamente, es mismo. Así que bueno, ahí vamos a estar dando Ahí una está, buena muchachos. charla. Y pues tus redes para que te sigan, tu curso, dónde lo pueden encontrar. Todo es fácil. Gammon Beat, todo. Ahí está, Absolutamente Gamma todo. Beat, ahí está, Me muchachos. pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook, pueden encontrarme en TikTok, en Twitch, en todos lados me pueden encontrar como Gammon Beat. Y ya ¿Sí? saben, si tienen un Así. juego que quieran validar o preguntarle, oye, ¿qué onda? Queremos publicarlo. Acercarse a Danilo, que él los pueda ayudar ahí a llevarlo al siguiente nivel. Sí, no hay ningún problema, no hay Ahí ningún está, problema ahí con está. eso. Ya lo Así que bueno, contactaremos. ya estaremos. Ya Sí, está. yo ahora el viernes voy a estar hablando, ¿sí? Algo de parecido a lo que hemos estado charlando, ¿sí? Pero no me voy a focalizar, me voy a explayar obviamente mucho más, de cuáles son los pasos que se debe tomar para iniciar en el mundo de desarrollo de videojuegos, ¿sí? Porque ya les expliqué que
no es lo ideal empezar por la programación, Claro, ¿sí? no, no. Sino cuáles son los pasos. Sí, sí. No, hay que empezar por la dirección, bien, pero ¿cuáles son los pasos que se debe comenzar? Bueno, Paso a justamente pasito. de eso vamos a charlar. Y bueno, quién dice que a futuro no vuelva para profundizar aún más ese temita, si es que les Ahí interesa. está ya. Nada, pues agradecerte el tiempo que tomaste por acá. Muchas gracias por el apoyo. Y pues, como tradición, también que nos ayudes a pedirle a las personas que les guste el desarrollo de videojuegos que se suscriban al canal, que revisen los videos. Obviamente. A ver, muchachos, si yo me suscribí, si yo me uní al Discord de este querido caballero, sin conocerlo, sin saber quién era, y después me encontré, sos vos. ¿Cómo no van a hacerlo ustedes? ¿Cómo no lo van a hacer ustedes? A mí me encantó un montón las charlas sobre game design, que las entrevistas de game design que has tenido en el canal de Twitch, tan geniales, las vi, me encantaron. Soy mucho de Gracias, muchas gracias. consumir entrevistas, podcasts y demás para empaparme de todo lo que es el mercado, lo cual recomiendo, pero súper, súper acá este canal, me encanta. Y en cuanto a lo que es Spotify, la gente que le gusta los podcasts, Early Access también buenísimo, muy, muy parecido a la modalidad de Oscar. Así que bueno, Ah, genial, genial. Suscríbanse, síganlo, métanse al Discord, ¿sí? ahí Realmente está. súper recomendado que, bueno, fue por ahí que te contacté. Sí, Sí, me gustó el contenido y dije, che, quiero estar. No, no puedo perderme esta oportunidad. esta es tu casa, muchacho. No, pues agradecerte de verdad el apoyo, el tiempo. Me la pasé genial. Espero que tú también te hayas divertido. Te comprometemos a que regreses. Y pues nada, muchísimas gracias. Dale, perfecto. Ya coordinaremos para el regreso entonces. Claro que sí. Y para todos los Bien. demás, pues no se me vayan porque vamos a dar una raid porque ya dijimos que todos somos comunidad y todos apoyamos. Entonces vamos a ver quién está desarrollando videojuegos para también apoyarlo, ¿verdad? Porque practicamos con el ejemplo. Obvio, 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 obvio. Obvio, obvio. Entonces vamos Hay a que ver seguir, hay que seguir, hay que seguir. quién está desarrollando. No más que no se engodó. Ah, no. Ah, no, mentira, mentira. ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? No, no, está Qué bien, ídolo. está bien. No hay nadie, ¿por qué no hay nadie haciendo videojuegos? ¿Qué les pasa? Hasta la Eh, próxima. aprendiendo programación. Bien, Bueno, aquí para la está. próxima estaría bueno hacer una encuesta previa. Es decir, bueno, las personas que están desarrollando quieren buscar desarrollar su propio videojuego, hacer algo propio, tipo startup. O por el otro lado quieren buscar un trabajo en una empresa. Sí, porque Ok, son dos focos muy distintos. sí. Publicar. Entonces, bueno, ahí podríamos hacer una encuesta y en base a esa encuesta podemos definir el tema de la próxima encuentro. Claro que sí, la lanzo ahí en Discord y lo comprometemos, ¿cómo no? Dale, dale. Bueno, Bueno, yo me estoy retirando. sí, Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. sí, nos estamos yendo de raid. Muchísimas gracias. Por allá denle un saludo, dile que le dicen que Oscar VP Games y Danilo lo saluda y le damos visto bueno porque está desarrollando videojuegos. Muchísimas gracias a todos por pasarse. Los quiero un montón. Nos vemos mañana. Mañana hay masterclass de arte de desarrollo de videojuegos para que la importancia del Grey Boxing con Daniel Treviso, que es este director de arte de Amber. También, por si les interesa el arte, mañana toca artistas. Entonces los veo mañana. Muchísimas gracias. Quiero un montón. Besitos, besitos. Bye.